del campo de juego, fecha número 13, Sol de América, 12 de octubre. Saludamos a nuestro director deportivo, Jorge Villalba. Buenas noches, ¿cómo estás, Jorge? Muy buenas noches, Pedro, buenas noches a la audiencia, buenas noches, Carlitos, Adolfo, ¿cómo están? El gusto, el placer para otra gran cobertura hoy, el torneo calcero, pero lógicamente que no hay que descuidarlo porque ahí está la plata, en el plano local, hay que seguir en la principal categoría y hoy es un partido de 6 puntos, un partido clave, de puntos importantes ante Sol de América en el penúltimo lugar, el Danzarín y el Osoture que está un poquito más arriba entre el Luqueño que es antepenúltimo. Por ende entonces los puntos en juego hoy serán muy importantes para lógicamente respirar un poco y ir asentándose ya en el tramo final del campeonato Apertura y para ver cómo se prepara después para el segundo torneo. En Villaliza el compromiso, un escenario donde le sienta bien al globo itagüeño, un escenario donde sigue imbatible, por ende entonces creemos y esperamos que hoy siga esa racha del cuadro itagüeño. Claro que sí, señores, ya se suma también con nosotros aquí el que mejor vende, no el que más vende, el que mejor vende, el multifacético Adolfo Vera. Buenas tardes, noche, ¿cómo le va, Adolfo? Buenas tardes, compañero, buenas tardes, Pedro, también para un cordial saludo para el director Jorge Villalba, también para el compañero Carlito Coronel y para toda la audiencia mayoritaria que siempre nos identifica dentro de la ciudad de Ñandutí, gran departamento central que es la 101.7 Itahuapotuy FM. Es así, señores, todos listos, presto va a comenzar este compromiso, fecha número 13, éxito, vamos 12 de octubre, hay que ganarlo, señor Minero, aquí a llevarnos los puntos, nosotros podemos rescatar de vuelta esos 3 que perdimos local, podemos traer de vuelta, así, señores, todo listo, presto, aquí va a comenzar, vamos a irnos rápidamente a los árbitros del compromiso, estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Hipercar Ilimitada, Cooperativa Multiactividad de Ahorro y Crédito y Servicios. Jorge, los hombres no son de negro, son de anaranjado, ¿verdad? Fosforescente. Sí, señor, y lógicamente con un par de cambios en últimos momentos, en donde aparecía justamente David Ojeda como encargado del VAR, al final se tuvo que cambiar otra vez por el tema del COVID, entonces otra vez se cambió en la siesta de hoy ese sexteto arbitral, diríamos, ¿verdad? Sí, ahora señor. sí, sexteto. Sí. Bueno, aquí tenemos entonces en donde están los árbitros, el equipo que va a arbitrar hoy es Juan Gabriel Benítez, juez principal, asistente de José Mercado y Nancy Fernández, cuarto árbitro Julio Quintana. Ese es entonces el equipo arbitral. Es así, señores, claro que se comenzó el compromiso. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Es así, señores, los primeros segundos con una lluvia intensa, torrencial lluvia sobre Villaliza, Adolfo. Por cierto, el encuentro número 81 del profe Juan Gabriel, el cuarto partido de la apertura. Así mismo, señores, claro que sí. Cuando avanza el 12, cuidado, rechaza, saca como puede. Era mesa de vuelta, insiste por el sector izquierdo, se va con todo el 12 de octubre. Más atrás lo deja, acomoda muy bien, se desprende, va con de maneta, insiste de vuelta, otra vez lo deja cortita, acomodando para Richard, insiste de vuelta aquí. No hubo falta, no, señores, ya recupera una ofensiva, insiste el 12 de octubre, lo tocaron, sí, señor, hubo falta. Claro que sí, hubo falta sobre el jugador del 12 de octubre por el sector izquierdo, va a ser tiro libre, Adolfo. Arturo Carrera, precandidato a concejal por el movimiento de Concordia Colorada, lista 4 y opción 2. Antonio Covilla, concejal movimiento Concordia Colorada, lista 4 y opción 4 de Herrería y Construcción Perí, kilómetro 27 de Itagua. Ahí, señor, está Palito Mendieta, el Pacarayense va a autorizar, señores, un minuto, ya pasaron del primer tiempo, va a autorizar el compromiso, vamos a ver si viene el primero rápidamente, está Topo también, suben todos los espigados, señores, va a autorizar de zurda, le da bien el centro, en el caso del área, y lo queda detrás, ni me se Topo. Todo Villalba llegó aquí el 12 de octubre, Jorge. Sí, va con todo el cuadro itagüeño desde el inicio, ahí presionando, atosigando a Sol de América. Por poco tuvo el remate ahí, el Topo Cáceres para poder sacar ventaja de la llegada. Es así, señores, claro que se bueno con el equipo titular del Unicolor. Estamos con la información. Información presentada por Cerámica Itahuasa. Sol de América, Jorge. Sí, señor,
Sol de América juega con Pablo Valera en el arco con la 28, 3 para Gustavo Noguera, 20 Iván Villalba, 2 Pablo Mesa, 4 Joel Jiménez, 19 Richard Franco, 6 Edgar Ferreira, capitán de equipo, 32 Santiago Úbeda, 23 Franco Costa, 11 Matías Pardo y 34 Gabriel Esparza. Y aquí se equivocó Noguera, sacó por un costado, pide disculpas a la Villalba. El balón en su terreno lateral para el 12 de octubre. Ahora sí la visita, estamos con la información. Información presentada por Selvi Tejido, fabricación y venta de tejido de alambre en kilómetro 28. 12 de octubre, Golfo Jorge. Nosotros va con Mauro Cardoso en el arco con la 26 Manendi, tiene 3 Jaquet, 30 Ojeda, 16 Mendieta, 2 para Barrios, 6 para Ríos, 15 el Topo Cáceres, 23 Richard Salinas, 18 Núñez y 7 Marabel. Sí, señores, cuando avanzaba, vamos a ver, quería llevarse Esparza, avanza de vuelta hasta mitad de terreno, quería habilitarlo. Cuidado, se desprende, muy bien habilitado, perfectamente para Pardo. Insiste y ya recupera por el sector izquierdo. El 12 de octubre, el puntín ahí del lateral Jiménez va a ser lateral, mitad de terreno para el 12. Agente de seguro de Francisco Cantero, el kilómetro 30 Itagua, Lavadero San Agustín de Barco, Gala, Moguilla, del Sur, Aluga, Termo 0971 266 583. Lo va a hacer él, Núñez también están indicando. Otra vez lento, seguro. Está Yaquera, como da cuenta, lento, seguro la salida del 12. Grupo Itaguaza, kilómetro 32, 099448 9242, Baldo sería kilómetro 27, Hino Guerrero, Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente de Movimiento de Esperanza Republicana. Va a ser salida para Sol, Jorge. Sí, en la planilla oficial de APF, por ejemplo, figura un David Ojeda. Sí. Fue descartado. Totalmente. Quiere decir que la planilla estaba antes. Así mismo, totalmente. Pero así mismo. Oficial de la APF. Como siempre, como Sí. de costumbre. Bueno, y después dan a conocer nada más sobre el partido. Juan Gabriel Benítez, árbitro principal, asistente José Mercado y Nancy Fernández, cuarto árbitro Julio Quintana, VAR Ulises Mereles y AVAR Eduardo Cardoso. Totalmente. En la el planilla cambio. oficial que aparece aquí de la APF, te digo, Pedro, dice asistente, árbitro asistente David Ojeda Sí. Gauto. Y no lo cambiaron, lo dejaron cambiaron. directamente. Sí. Eso a veces son lo que pasan, ocurren cuando es tu trabajo y deja nomás así porque nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque es un partido de 12 nada más. No, pero no tiene sentido. ¿No tiene? Una vergüenza lo de Sí, la APF, entonces. sí, totalmente te digo. ¿Por qué? Es como si fuera que acá el director Jorge Villalba nos designa un partido y nosotros vengamos acá en Itaguay y nos vayamos allá por el centro social o por el mercado donde quedemos. Así mismo, totalmente, perfecto. Y viene otro, ¿verdad? Inclusive, ¿por qué no está, verdad? No, son cosas que ocurren y van a seguir ocurriendo cuando... Permitime, pero ¿Sí? lo único que te puedo decir que es llorón el presidente de Sol de América. Y sí, porque el de hoy también otra vez dice qué vamos a hacer, ¿verdad? Nos tocó, teníamos que, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que jugar igual, dice. Cuidado que avanza, vamos a ver el balón a las manos del portero, a los pies de Mauro Cardoso, otro espacarense que está en el 12 de octubre. Botega S.I.E. de Esteban González Guasubirá, Timbal para el kilómetro 30 Itagua, 0985247-559, Ereitelo y Tonale, concejal Movimiento, nueva dirigencia coloralista 31, visión 3. Aquí de vuelta vamos a ver dónde puede acomodarse bien el centro, ya que era Ojeda, insiste de vuelta el balón, hay 3/4 de cancha, recupera Topo, avanza de vuelta, seguro, tranquilo, está Mendieta, está Palito, insiste Palito, quiere hacer la diagonal, lo deja para el Topo de vuelta, insiste más, avance, quería acomodarse, pero no pudo llevarlo, Barrio Eras, el balón a las manos del portero Gavilán, ya está saliendo, Sol de América, marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Hipercar Ilimitada, Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito y Servicio, 5 minutos de la etapa inicial y el marcador que lo presenta Cerámica Itagua S.A. Es así, señores, de Villa Elisa, fecha número 13 del torneo de apertura, Sol de América y 12 de octubre empatan sin goles. Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús y SRC Electromédico apoyando esta cobertura. Cuando el balón está en ofensiva, vamos a ver. Sí, señor, se va lento, seguro. Noguera, el número 3. Gustavo Noguera va a ser el manual, está muy cerca. Hablamos del número 34, Esparza. Cleni Viera, lista 8, opción 3 por el ANR. Cleni Viera, lista 8, opción 3. Insiste de vuelta, avanza, quería desprenderse muy franco. Insiste de vuelta, hubo falta, dice. Lo tocaron, era Manenti. ¿Es así? Vamos a ver, señores Ríos. Sí, señor, ahí al número 32, Santiago. Ahí está. Úbeda. Sí, señor, era Ríos. Pero es casual, no es que lo toca. El primero la pelota y después el muslo, Jorge. Sí, marca la falta ahí el árbitro Juan Gabriel Benítez. Un tiro libre importante que tiene Sol ahí en forma oblicua al arco de Cardoso. Cuidado que se prepara Esparza, está por el sector derecho. Tranquilo, seguro cobralo, muchacho. Insiste de vuelta.
Va a autorizar el juez. Está Esparza de vuelta. Vamos a ver dónde puede acomodarse. Autoriza. Viene el señor. Muy bien cerrado. Y saca, rechaza como venía muy bien. Era ya que insiste vuelta. Recupera Esparza. Avanza, se desprende. Lo van a marcar ahí. El puntín lo ganó la posición. Claro que sí. Va a ser lateral y cobra el jugador el 12 de octubre. Brillante. Así hay que ser de pícaro, muchacho. Hay que ganarlo. Sí, señor. Va a ser lateral en su terreno para el 12. Licenciado Miguel Pereira, lista 3, audición 8. Seguimos trabajando por Itagua, PLR. Licenciado Miguel Pereira, licenciada Elisa Pilar Ortiga, movimiento Nueva Dirigencia Colorada, lista 31. 5 extranjeros puede estar en el campo, ¿verdad, Jorge? Porque Sol tiene 4. 5. Pero Sol tiene 4 ahora, ¿verdad? Sí. Así es, perfecto. Señores, no como ocurra como Costa, ¿verdad? El balón se pierde de vuelta por un costado. Va a ser lateral en su terreno para Sol. Hablando de extranjero, compañero, lo que le perdonó el penal a River Plata. Eso es lo que yo digo. No te puede pasar si fue a las narices de uno de los asistentes. Por más que sea el árbitro va a decir que estaba cubierto por otro jugador, ¿verdad? Pero lo toca abajo y toca el balón, saca. Pero ¿qué pasa? Eso es penal. Pero era Corintia. Era Corintia a los 44. Imagínate, se veía el VAR, ¿verdad? Por lo menos iba a ser. Pero lo vio perfecto. No quiso porque mira el juez del compromiso hacia su asistente y cobra tiro de esquina. Pero bueno, chapó a lo de River. Muy bueno. Hizo la intensidad que tenía, lo puso y prácticamente casi dejó los 3 puntos. Cuando hay tiro de esquina para Sol de América está Esparza. Cuidado, viene el centro, primer poste, ganado. Mauro, increíble, señores. Otra vez quiere avanzar, el remate saca por un costado Ríos. Pero todo anulado me pareció. Pero ay, señores, esto no puede ocurrir en el primer poste. Lo ganó el central de Sol de América, Jorge. Sí, Franco. Se adelantaba ahí justamente a Ojeda, el testazo, justo donde estaba Mauro Cardoso para meter el puñetazo. De lo contrario, podría haber sido el primero para Sol. Así mismo, señores, cuando ya está saliendo, queda bien el centro, habilita por derecha, no pudo bajar aquí Ariel Núñez, ya recupera en su terreno Sol de América. Comercial Lifer, venta de mercadería en general, lunes a sábado de 7 a 18 horas. David, confección de 0182890-093. Me pareció que ahí podría haber por lo menos acomodado rápido, remate potente Marabel, pero se le quedó atrás. Ya está saliendo, Nogueras tiene el balón, quería salir, lo cubre muy bien Palito, el balón se pierde por un costado, lateral en su terreno para Sol. Tarcisio Ferreira, Frente a Integración Liberalista, Nueva Edición 4, Dona Bella Coafer, Gafardo y Francia Esquina, Carmen de Peña, licenciada Gloria Salina, el compromiso, el servicio, lista 7, PLRA. Es así, señores, cuando revienta, saca como puede ahí, ya que insiste de vuelta, quiere recuperar, pero ya tiene mitad de terreno, lo deja más atrás, cómodo, seguro, ya está tocando Sol Villalba, a un costado por el sector izquierdo, va acomodando lento, seguro para Jiménez. Ferretería Villaboas, apoyando esta cobertura, doctora Juana Luisa Barrio, Esperanza Republicana, lista de opción 3. Insiste de vuelta Esparza, pero punteo, ganó la posición, gana de vuelta ahí Jiménez, insiste mitad de terreno, cuidado que quiere avanzar Sol de América, pero ella lo cubre perfectamente Topo, insiste de vuelta Esparza, pero saca, revienta, saca como puede, mitad, 3/4 de cancha, lento, seguro, ya tiene el balón, hablamos de mesa, lento, seguro, ya está saliendo Sol. Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús, apoyando al 12, IRB Centro de Ubicación, kilómetro 30, Itagua, Cerámica, Itagua S.A., solo calidad de 1973. El balón, cuidado, reviente, no te vaya a preocupar, Ojeda, sáquelo como pueda, reventalo a cualquier parte, marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacará Ilimitada, Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicio, 10 minutos de la etapa inicial y el marcador que lo presenta es RC Electrodoméstico. Vamos a ver, señores, de Villaliza, por la fecha número 13, torneo de apertura, Sol y 12 de octubre, empata sin goles. Arturo Carrera, movimiento. Concordia Colorada, lista 4I, Ovisión 2. Antonio Cuilla, concejal, movimiento Concordia Colorada, lista 4I, Ovisión 4. Aquí, señor, no pasó nada, claro que sí, no pasó nada, porque el que fue por la humanidad, el jugador del 12 de octubre, ya está saliendo rápido de Cariel Núñez, habilita muy bien, perfecto, por aquí para Palito, insiste de vuelta, avanza, se desprende, está territorio de Sol, vamos a ver si se desprende para Richard, no, se apuró aquí, era propicio para un contragolpe saludable, Jorge. Sí, qué mal aquí Mendieta en su decisión. Para mí era descargar a Núñez por el centro, quiso abrirlo por la izquierda y entregó mal. Así mismo, señores, otra vez el balón mitad de terreno para Sol. Ferretería Palacios apoyando la campaña del Globo Itagüeño. Ferretería Palacios, Ángel Marqués, lista 9, Ovisión 9, Frente a Integración Liberal. Esa sesión, que saludo a toda la gente que está aprendiendo también por el Facebook Live, Jorge. Estamos también por la 101, así que toda la cobertura del partido del 12. Sonia Baeduche, mujer genuina, lista 4I, Ovisión C, Sonia Baeduche.
Hay ciertos sectores que no hay energía, así que no están viendo perfectamente. Un gran saludo. Muchísimas gracias por la recepción. Otra vez su terreno recupera Sol. Vamos a ver Noguera, insiste de vuelta, quiere desprenderse, a ver si gana la posición y gana nomás ahí perfectamente. Vamos a ver quién era Ríos, pero revienta, saca por un costado. Villalba no quiso inconveniente, va a ser lateral en ofensiva para el 12 de octubre. Tornería Salina de Juan Salina apoyando al 12. Derly Ramírez, concejalista 99, audición 1. Derly Ramírez. Señora que se va a la mesa, ahora sí ya está jugando lento, seguro. Ya está saliendo. Me gusta, me está gustando 12. ¿Cómo se está parando, Jorge? Sí, diríamos que el 12 de octubre tampoco le da mucho espacio al Sol de América. Hay mucha disputa en el medio sector y constantemente está pescando por el error del cuadro danzarín para recuperar la pelota y poder golpear. Tiene inclusive más el balón. Es así, señores, el comentario de Jorge presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Esta Marabel de vuelta se desprende, vamos a ver, deja cortita, muy bien. Quería llevarse Ríos, insiste, era Barrios. Ahora sí se acomoda, lo tiene el topo, vamos a ver dónde gira. Quiere avanza, a ver con quién se apoya, déjame a mí lo dice. Ahora sí, quiere salir Barrio, vamos a ver, y gana. Sí, señor, un lateral para reflejar un poco, para ordenarse arriba. Va a ser lateral por el sector derecho. Comercial de IB, venta de mercadería al por mayor bien de pasito del mercado municipal. Derly Ramírez, concejal, lista 99, audición 1. Señora Manetti tiene el manual. Vamos a ver dónde va a ir el balón. Quería llevarlo, pero ya cruza, saca como puedes, Branco, y siete de vuelta. Ahora sí, vamos a ver. ¡Remátelo! Por la humanidad, me pareció que era de Mesa. Ya está saliendo la contra de Sol de América. Cuidado que quiere hacer con lo justo, muy de Río. Insiste de vuelta. Vamos a ver, se va a ir por un costado. Va a ser lateral ofensiva, sector izquierdo para Sol. Aquí, señora, interesante la propuesta que tuvo el 12, Jorge. Sí. Y Marabel, que elige justamente donde había más hombres Sol de América para sacar el remate y pega en uno de ellos, rebota otra vez por el rostro de otro y sale el balón para afuera. Buena la intención, sí, pero pudo haber buscado por adentro, ¿verdad? Ingresar por ahí para sacar mayor ventaja. Aquí ya revienta, cuidado, queda de vuelta para Barrios. No pasó nada, ya está recuperando Jiménez, insiste de vuelta, saca como puede Ojeda, cuidado que queda el balón, hubo falta, lo agarra ahí. Vamos a ver a Ariel Núñez, 3/4 de cancha, va a ser tiro libre para Sol. Lavadero San Agustín de Barco Galeano, Guayate del Sur, agente de seguro de Francisco Cantero en kilómetro 30, Itagua, Herrería y Construcción Piriri, kilómetro 27, ruta 2. Y ahí me parece que ahí podría haber dejado al compañero que estaba enfrente, pero bueno, hubo falta, señores, hay tiro libre, hay que cuidar esto. Ahí Mauro Cardoso sale, acomoda o tiene de vuelta Esparza. Vamos a ver, sube de vuelta los centrales. Vamos a ver qué ocurre aquí de pelota parada. Va a autorizar el juez de compromiso, está Esparza. Vamos a ver, señores, dónde puede caer el balón. Sáquelo ahí, le vemos también a Palito. Autoriza el juez, ahí está Topo acomodándose. Vamos a ver, insiste, vamos árbitro, vamos, juguemos muchachos, ya se sabe. 1000 veces tiene que decir la vida en un compromiso. Me parece que una sola vez tiene que hacerlo. Insiste de vuelta, está Esparza. Esto es Esparza. Vamos a ver bien el centro. Saca como puede, seguro. Muy bien aquí. Insiste de vuelta Jeda. Vamos a ver, avanza, se desprende. Cuidado que quiere irse. Lo cruza muy cerrado, con seguridad. A las manos del portero Moro, que ya está saliendo rápido. Ahora viene la contra. Vamos a ver. Insiste, puede ganar aquí Ariel. Ay, señores. Pilla se le fue por él. Pero dice el árbitro que va a ser lateral ofensiva para el 12, Jorge. Tendríamos que averiguar algo, Adolfo. Le dice que en la época de infancia Mauro Caroso era delantero y Pedro era arquero y Mauro le metía muchos goles. Jugábamos ahí en el barrio. O sea que en ese sentido no tengo ninguna duda. Que Mauro era un dueñaro ahí en el 24 de mayo y Pedro era, no sé si era kinesiólogo ahí en el Porvenir. Y también está entre ellos también, o sea que siempre hacía un triangulación, no un trío, que quede bien claro. No. Porque ahí en triunfo también estaba nuestro amigo Fabián Maldonado. Sí, también que es pivot. Insiste el chino, vamos a ver, habilitelo. Ay, señora, animate. Por lo menos tener buen pie para rematarlo. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada, Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicio. 15 minutos en la etapa inicial y el marcador que lo presenta el Grupo Itagua S.A. Es así, señores, fecha número 3, el torneo de apertura. Desde Villa Elisa, sólido 12 de octubre, empatan sin goles. A Fabián Maldonado lo que le hace falta es un bate. ¿Para qué? Insiste de vuelta, Topo avanza de vuelta, habilita perfectamente para Ariel, hubo falta. Sí, señor, lo empuja, lo pisa de vuelta. Se le va con todo, me pareció que era Mesa el que hizo la falta. Vamos a ver, señores. Es así, queda en sentido, momento interrumpido en el compromiso. Y el chut nórdico ipacarayense con toda la política, Pedro. Sí,
Pero bueno, lo están utilizando, lastimosamente. Lo pisó ahí Mesa, Sí. en la parte del muslo. Por eso te digo, el VAR, Amigo personal del Chorri Palacio. así mismo. Esto es para tarjeta, ¿eh? Totalmente, claro que sí. A nosotros no nos perdona, ¿eh? Conste que en una oportunidad a los 7 minutos por el sector derecho hubo una falta. Era del jugador que está en Olimpia ahora, Gamarra, y lo saca una roja, ¿te acordás? Sí. Tempranamente quedamos con 10. Mateo Gamarra. Sí, ¿te acordás? Y acá era... Sí. Y en la segunda vez que Mateo también fue expulsado, era en el segundo tiempo por la misma forma. Y lloró el chico, ¿verdad? Pero no nos perdona, por eso te digo. Le está llamando el VAR. Sí. Sí. Esperemos. Esperemos porque baja, ¿no es? Ahí había, esta parte podía por lo menos sostener las piernas o sacar, pero baja directamente. Sí. Así que no hay nada que discutir. Es la misma cosa que pasó con Silva, que podría sacar, pero lo arremete en la Libertadores. Y eso acá lo perdonan. Acá lo perdonan, pero en la Libertadores no te perdona Silva. Y le dejaste con 10 en un mejor momento de Olimpia. Cuando viene el centro, Ariel Núñez viene, vamos a ver. Y saca como puede. Villalba ya recupera. Sol de América está saliendo, no pudo, se desprendió. Palito le pasó de vuelta. Insiste, avanza, se desprende, va con todo Franco de Brete. Arremete con todo, saca perfectamente, pero ya recuperó. Y recuperó nomás mitad de terreno, Sol. Aluga Termo 0971-266-583. Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente de Movimiento Esperanza Republicana. Lista 10. Hugo Noé Díaz, por Itagua. Insiste de vuelta, muy bien, se desprende, lo tocaron. Perfecto, inteligente. Inteligente acá el topo, Jorge. Así es, el caño ahí a Franco, la instrucción del defensor solense para que no pueda prosperar la contra. Así, señores, claro que sí. Va a ser salida y sigue lloviendo en Villa Elisa. Acá creo que también, ¿verdad? Ahí sigue lloviendo también en Villa Elisa. LT Luis Torales, concejal Movimiento Nueva Dirigencia Colorada. Lista 31, Visión Telecopetín con mi familia apoyando a 12. Bodega SIE de Esteban González Guasuira. Qué bien, señora, triangulación aquí, sale perfectamente, Topo no pudo, no prosperó de vuelta, llega primero, quiere sacar Jimena como pueda, revienta para recuperar el Topo, otra vez baja muy bien para Ariel, despecho excelente por derecha, quiere hacerlo, no pudo, el balón va a ser en ofensiva, el lateral para el 12 de octubre, claro que sí, señores, va a ser lateral en ofensiva para el 12. Lo ganó muy bien acá, lo pellizcó Ariel Eso Núñez, porque... debe ser la amarilla también para el Sol de América, sí, que vio bien donde el asistente indicó el lateral y él realiza el lateral para su equipo. Y sí, ¿por qué? Porque es como perder el tiempo. Sí. Entonces es como que sabía, entonces de repente si por ahí quería hacer algo criterioso, con mucho gusto lo podía haber sacado y nadie iba a decir nada. Va a ser el lateral para Sol. Derly Ramírez, concejal, lista 99, Visión 1. Derly Ramírez para Itagua, comercial de venta mercadería en general, pasito del mercado municipal. Sonia Baeduchen, Itagüeña genuina, lista 4 y opción 6. Es así, señor, está tocando en su terreno, lo deja para Gavilán. Aquí otra vez cortita, acomoda, quiere salir con Mesa y siete de vuelta. Sol de América en su terreno para Franco. Cerámica Itagua S.A. su localidad de 1973. RB Centro de Lubricación, kilómetro 30. Itagua, Centro Médico Ontológico Corazón de SRC Electromédico apoyando esta cobertura. Insiste de vuelta ahora donde puede acomodarse, ya tiene su terreno de vuelta. Lento, seguro, Sol de América. Y interesante lo que está haciendo Pedro Sarabia cuando recupera de vuelta. Vamos al que hace Marabel. Insiste de vuelta, se acomoda, perdió tiempo, pero va con todo hacia la... No tenía idea, Jorge, no sabía qué hacer de la pelota. No, le sorprendió y como siempre le falta un poco de pensar rápido a Marabel ahí. Ese rebote que pudo favorecer a los de octubre, inclusive podía haber descargado rápidamente ya para Ariel que se acomodaba por el sector derecho. Es así, señores, aquí lo cobraron, falta Richard, me pareció que perfectamente ganó, pero ahí está, se desprende y de atrás parece, no lo toca Jorge, ¿verdad? Ahora sí, trastrabilló simplemente, ese lo cobra en la segunda instancia, lo tocaron a Santiago Úbeda, está también Franco Costa y está el otro que es Edgar Ferreira y está Richard Franco, así que están los que están en mitad de terreno de Sol de América, lento seguro está saliendo. Ya estarán por ¿sí? salir de su cuarentena los demás positivos en Sol de América que tuvieron forma masiva, ¿verdad? Sí, y ¿sabes qué pasa también? Hay algunos que tienen que salir entre mañana de vuelta los resultados, Jorge. ¿Por qué? Porque dijeron que hay otros que están, ¿cómo se dice? Monitoreados. ¿Qué significa eso? Que están aislados. Están aislados, ¿verdad? Y lo tienen que hacer el hisopado y a ver qué surge. Sí. Y dice el presidente. Contacto. Sí, dice el presidente que no sabe qué pasó.
porque ellos dicen que cada uno viene en su vehículo, van y vienen, tienen todas las restricciones. El tema está, señores, de que ustedes vieron, son irresponsables. Ahora yo voy a utilizar tu palabra, presidente. Tú ahora son irresponsables, porque así también dijeron por el 12 de octubre, que usted no tenía la culpa por la irresponsabilidad de los dirigentes y los jugadores del 12. Entonces yo te digo, presidente, vos sos irresponsable y tus jugadores también son irresponsables. ¿O estoy equivocado, Jorge? Sí, así mismo, correcto. El karma, como se dice. Sí, así mismo. Por eso nomás a veces que hay que tranquilizarse, no hay nomás que hacer alarderías. Porque cuando te toca, te sentís muchísimo. Imagínate. Ahí de vuelta cuando tiene Sol de América, mitad de terreno, a ver dónde puede acomodarse, insiste de vuelta, otra vez avanza. Esto es lo que no hay que dejarlo para que ellos puedan cubrir el mitad de terreno. Insiste Jiménez, se desprende de vuelta para Franco, gana la posición, insiste de vuelta, ya recupera, está saliendo Sol, 12 de octubre, cuidado que viene la contra, vamos a ver qué hace Marabel, habilita el otro sector, por el sector izquierdo, vamos a ver, insiste el 12, se va Richard, vamos a ver, insiste Richard, no pudo pasar el balón, marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Al servicio de la gente de Cooperativa Ipacaraí. 22 minutos de la etapa inicial y el marcador que lo presenta David Confecciones. 0182890-093. Desde Villa Elisa, fecha número 3 de apertura. Sol de América y 12 de octubre empatan 0-0. Doctora Juana Luisa Barrio, Esperanza Republicana. Lista 10, audición 3. Clene Viera. Lista 8, audición 3. ¿Cómo le hace falta al 12 un jugador que le dé ese pase milimétrico al delantero cuando ya se va ubicando, ¿no? Y yo le pediría a Marabel, Jorge, o a Sarabia que le diga, animate muchacho a rematarme, animate, sé cara dura, rematame donde sea, porque sabemos que tiene potencia. En una oportunidad en Cerro, cuidado que viene el centro, sáquenlo muchachos. Muy bien, ahí estuvo seguro Ojeda, hiciste de vuelta, un gol, verdadero golazo hizo en Cerro en una oportunidad de 3/4 de cancha. ¿Te acuerdas? Cuando eso le valió para que sea alternativa y por momentos titulares en el Ciclón, ¿te acuerdas? No, y ahora, aparte que ahora el césped está mojado, resbaladizo, ¿verdad? Probar de media distancia no es mala idea. Por eso es lo que yo digo, por eso yo exijo a Marabel porque tiene una potencia en los pies. Él tiene que animarse a rematar de vuelta. O no sé qué le dice Sarabia, pero tiene que animarse, señores, porque en este momento, por lo menos los rebotes también es interesante, es importante. Acaba de ganar la posición casi Chino, casi pellizcó, cuidado, vamos Marabel, insiste de vuelta. Y Mesa lo deja, cuidado que casi se anticipó, casi ganó aquí el jugador 12 de octubre. Él lo ganó de vuelta, perfecto Ariel. Insiste Ariel, vamos a ver, ahora sí. Vamos Chino. No. Mira, miró primero por su adversario y no por el balón. Increíble. Mirá lo que pasó. ¿Por qué no miró el balón y miró atrás a su adversario, Jorge? Sí, bueno, aquí una equivocación también. Increíble lo de Barrio, ¿no? Sí, porque pero tenía la pelota al frente y ahí eso creo que es falta de concentración también, ¿no? Y a veces parece que duda, ¿verdad? No tenés esa confianza necesaria. Y me parece que ¿qué te enseñó Velázquez la vez pasada? Gira el balón, queda y él remata, ¿verdad? Sin titubear. Sí. Así nomás hay que hacer. Porque es el momento. Tenés que rematarlo. No hay de otra, Jorge. Así mismo. Aquí, señores, cuando el balón está 3/4 de cancha y 7 de vuelta, vamos a ver para quién quiere llevarse de vuelta. Y Esparza se revienta, está muy cortita. Lo ganó de vuelta muy bien Chino, pero se le fue por un costado muy cerca del banderín izquierdo, lateral ofensiva para Sol. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Cooperativa Multiactividad de Ahorro y Crédito de 25 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta el Grupo Itaú S.A. Sí, señores, fecha número 13 del torneo Apertura. Sol de América y 12 de octubre empatan. 5 goles en Villa Elisa. Cuidado que Jimena ras del piso. Saca como puede, muy bien Río. Recuperó de vuelta Ariel. Vamos a ver ahí. Él saca como puede. Habilita muy bien para Marabel. Vamos a ver qué hace Marabel y si se desprende. Corre los muchachos. Avanza de vuelta. Están dos ahí. Saca como puede. ¿Para quién? Para nadie. Esto es lo que a mí a veces me incomoda de Marabel, porque no sabe qué hacer del balón. Increíble. Increíble, el muchacho no sabe qué hacer con el balón. Sí. Y aquí otra vez duda un poco. Creo que no confía mucho en su velocidad, en su potencia y pierde un balón en ataque, ¿no? Así mismo, señores, cuando ya está teniendo 3/4 de cancha Sol de América. Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente de Movimiento de Esperanza Republicana. Lista 10, Hugo Noé Díaz apoyando la campaña al 12. Lo deja de vuelta ahí, va a reventar, no quiso inconveniente Villalba. Insiste de vuelta, ganó la posición ahí, Ojeda sale como puede. Ya recuperó, cuidado, los dos de 12 de octubre se tocaron saque, muchachos, vamos a ver, viene el remate. Los dos se llevaron, increíble la torpeza. Se queda Ríos, no sé si era Topo de vuelta.
Momento interrumpido, es el número 30, Jorge. Sí. Ojeda. Choque de la frente ahí con Ríos. Cómo duele, ¿no? Ahí, señores, se recuperan lentamente. A ver, ahí lo vemos también a Ojeda. Ahí sí ya se está recuperando, menos mal, señores. Pero hay que cuidar mucho más en esto también. Ya se está recuperando, se va a reanudar el compromiso, Adolfo. Bodega SIE de Esteban González Guasubirá, Timbal Bar, kilómetro 30, Itagua, celular 085-247-5591, Hugo 9 Díaz, precandidato a intendente, Movimiento de Esperanza Republicana, apoyando la campaña del 12. Eso sí, señores, vamos a ver si ya se va a reanudar de vuelta. Ahí está indicando Pedro Sarabia, algunas indicaciones también para sus pupilos. Me parece, está muy tranquilo el técnico del 12 de octubre, Jorge. Sí, dando algunas indicaciones ahí. Se lo ve más nervioso, con cara enojado a Almeida. Así mismo, claro que sí. Vamos a ver. Ahora se va a reanudar. Hizo la suelta al famoso pique. Lento, seguro. Ya está saliendo en defensa el 12. Licenciado Eber Roda, Frente Integración Liberal. Lista 9, opción 9, Tornería Salina de Juan Salina apoyando al 12. Deurli Ramírez concejal. Lista 99, opción 1. Insiste, vuelta, se desprende, avanza. Ya recuperó mitad de terreno. Abre totalmente la cancha por derecha, pero no pudo llevarse ahí. Me pareció o que era Costa, insiste de vuelta, o Cobo, ¿verdad? Cobo es Franco Costa es. Costa, sí, perfecto, sí, señores. Reanuda salida Ojeda. Licenciado Eber Roda, Frente Integración Liberalista 9, opción 9, Tornería Salina de Juan Salina apoyando la campaña del 12. Hugo 9 Díaz, precandidato a intendente, Movimiento de Esperanza Republicana por Itagua, lista 10. Aquí salió rápidamente a descolgar Gavilán, muy bien bajó de cabeza Barrios, pero no dio ese salto que necesitábamos. La velocidad de Marabel ya está saliendo, recupera Topo, otra vez baja como se puede. Hablamos de Jiménez, lo deja para Franco, insiste de vuelta, muy bien para el número 11. Cuidado que avanza, se desprende Estaria, la Estaria viene primero. Vamos muchachos, otra vez. Ay, señores, me iba a levantar, me iba a aplaudir, a bailar. Esto es lo que tiene Marabel, por Dios, Jorge, por Dios. Bueno, increíble lo que pierde aquí Marabel. Un pase exquisito de Ariel Núñez, Tomás Meté le dijo, y no supo qué hacer con la pelota. Así mismo, señores, y mirá la contra que vino de lo que perdió el balón en ofensiva y sale Jaquet. Me parece que va a recriminar algo. Vamos a ver qué ocurre. Ahí está el árbitro principal también. Queda muy sentido el jugador del 12. A ver, vamos a ver, ahí está. ¡Pum! Ay, menos mal que... Esto si el VAR no ve, por lo menos le indique algo, Jorge. Mirá, no puede primera. ¿Qué quiso hacer Marabel? Ay, sí. Y eso de primera, ¿por qué no quiere chutar de primera? Increíble este chico. Nunca levantó la cabeza, quiso dejarle al rival por el camino ahí para hacer un gol exquisito. Era para rematarlo así como venían. Y se da cuenta Villalba que hizo algo acá. Me parece que si llama al VAR puede ocurrir algo. Ahí está consultando el árbitro. Vamos a ver qué puede ocurrir. Para mí por lo menos juega al pie, ya sin balón. No sé si estoy equivocado, pero está momento interrumpido, está caído el jugador del 12, está también caído Villalba. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaray Limitada, Cooperativa de Ahorro y Crédito y al servicio de la gente. 30 minutos la etapa inicial y el marcador que lo presenta Herrería y Construcción Piris. Aquí, señores, no pasó nada Jorge, no esperó tampoco el VAR, o le habrá dicho algo. Porque acá le saca solamente la tarjeta amarilla. Sí. Quiero ver la reiteración, quiero ver la repetición. Estaba muy sentido Salinas. Y mira ahí, Jorge, ahí está, le desprende y lo agarra. Eso es para roja, Jorge, mira. Evidentemente. No. Lo toca abajo y arriba. Sí, evidentemente, por eso te digo, ¿qué criterio tenés? Lo perdona a Villalba. Prácticamente le está regalando increíble. ¿Y el VAR? No, señores, muchachos. Estos son las jugadas que si se le escapa el árbitro y está teniendo una duda, llámenlo, díganle que vieron. No esperen a que él consulte. Pero una locura acá, ni él consultó, Jorge. Porque lo contrario ya vamos a ver allá Alba. Mira, se le va con todo, claro que sí. Mira cómo juega, ¡pum! Y se le va con todo. Imagínate si lo agarraba de lleno. Sí. Bueno, y
árbitro con su criterio, cada bar con su criterio. Y lógicamente aquí no quiso ser muy drástico con el equipo local, ¿no? No sé qué es lo que pasó, me parece que vuelve otra vez, pero otra vez con el 12 de octubre. Autoriza y tiro de esquina, cielo muy cerrado. Saca como puede, muy bien. Ahí topa y siente de vuelta el balón. Quiere recuperar y se desprende de vuelta Esparza. Cuidado, cuidado, viene el remate. Botó una vez por línea de fondo. Va a ser salida, saque de meta. Saque de meta para el 12 de octubre. Lo va a hacer Mauro Cardoso del 12. Lomas de los San Agustín de Marco Galeano en Bocayete del Sur, al lugar termo 0971-266-583, Valdo sería kilómetro 27 de Dino Guerrero, Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente de Movimiento Esperanza Republicana, lista 10, Hugo Noé Díaz por Itagua. ¿Sabes qué, Jorge? Parece que no se tocó equipo acá, me parece que ponen los hombres necesarios, pero nombres diferentes. Pero aún así siempre se sigue un esquema el 12 de octubre. Es que hace rato pedíamos esto, Jorge, cuando tenés dos torneos. Me está gustando lo de 12 porque anteriormente había otros jugadores. Mirá quiénes están en el banco, mirá quiénes están suplentes y esto lo están reponiendo muy bien, Jorge. Sí, claro. Lógicamente que hay que reservarlo un poco también a estos jugadores que viajan el lunes a Chile para jugar el martes por la Sudamericana. Partidos muy seguidos que se vienen ya martes, después el próximo viernes otra vez, después el próximo jueves. Viene el primero, viene el primero, viene el primero, viene el primero, viene el primero. No, señores, pifió Pucané. Ay, Pucané. O agarró el pasto Richard, por Dios. Estamos perdonando, señores. Qué clarita posibilidad. Decime que fue Pucané, Jorge. No, le pegó mal. Le pegó mal la pelota, le pegó mordido. Le agarró mal Salinas al remate. Que hace rato viene también un poco en falta, ¿verdad? Con esas clases de jugadas, a pesar de aquel zapatazo justamente que había convertido contra River, después desapareció. Hay tiro de esquina, primero para el 12 en el centro, ahí ganaron, salió con todo Gavilán, señores, pero ya hubo falta, dice, perfecto el tiro de esquina, como con la mano, pero lo pellizcó, llegó primero Gavilán. Ganó la posibilidad, casi lo toma Jaquet, pero elevó de más el brazo. Pero no lo toca, Jorge. Sí, la carga ya sobre el arquero justamente en el sector, lógicamente que es falta. Sobre Gavilán, que había arreglado todo con el 12 y después se fue a la zona. Así mismo, señores, claro que sí. Y lo pagó mucho más. Sola, imagínate. Sí. Muy buena plata para que se vaya. Ahí ya está saliendo Gavilán. Cooperativa Hipercar Ilimitada, Cooperativa Multiactividad de Ahorro, Crédito y Servicios, 0513 43 23 10. Claro que sí, señores, cuando el balón está por un costado, va a ser la terreno ofensiva, lo tiene 12 de octubre, vamos a ver dónde puede dejar el balón y siete de vuelta de pecho para quien, para nadie. Primero Jiménez lo quiso puntear, ya ganó, recupera vuelta Franco, insiste por un costado, otra vez la terreno ofensiva para el 12 de octubre. Bodega S.I. de Esteban González Guasuira, Timbalmar, kilómetro 30, Itagua, 0985 24 75 59, RT Luito, la ley concejal movimiento, la dirigencia colorada, lista 31, opción 3. Vamos a ver qué hace Marabel, no pudo de vuelta. Ay, Marabel, increíble. Cuando recupera Manenti, cuidado, revienta, saca como puede ahí. Mesa insiste de vuelta, quiere bajar, ya que revienta, le va al centro. Vamos a ver dónde cae, quién puede prosperar. Saca como puede y Franco insiste de vuelta. Otra vez revienta, no quiso inconveniente Río. Vamos a ver si puede apoyar. Sale Gavilán, revienta a mitad de terreno. Marcamos el tiempo de juego. Comercial de venta, mercadería en general y el tiempo de juego, 35 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta Selmi Tejidos. Es así, señores, cuando hubo falta sobre esto, porque claro que sí tiene que ser falta. Aquí desde Villa Elisa, fecha número 13, torneo de apertura. Suelta América y 12 de octubre, empatan sin goles. Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús, apoyando esta cobertura de SRC Electrodomésticos en la Amiga Itagua, sea su localidad de 1973. Es así, señores, cuando hay tiro libre, claro que sí. Esto es la experiencia. Cuando tenés inteligencia, experiencia, estos son lo que haces y ganás. Una de pelota parada, está por derecha, lo tiene José Ariel Núñez. Vamos a ver si viene el primero. Qué bueno sería en este momento, sería cuando siga lloviendo. Viene el centro, en la media luna pasó todo, nadie estuvo para rematar. Recupera Manenti, deja de vuelta por aquí para Jeda. Viene el centro abierto por derecha, baja Ariel Núñez, déjelo muchachos, insiste de vuelta para Barrio. Ahora sí, viene pero el puntín
Lo cobraron falta. Lo cobraron falta, no sé si es para el delantero o es a Franco. Vamos a ver qué dice el asistente. Ahora sí, vemos la reiteración. Ahí quiso objetar. Sí, Falta de Barrios, ¿verdad? De Franco. Le va a cobrar a Barrios. Le cobró a Barrios. Lo va a cobrar a Barrios. No sé si. Ahí está. Lo va a cobrar. Lo va a cobrar a Barrios. Así de sencillo es. Ganó la posición, Sí. tenía para sacar el remate y le cobra a Barrios la falta. Sí, porque lo empuja y lo desequilibra y ahí el puntín del pie se va por una de las piernas. Me pareció que la primera jugada tenía que haber sido cobrada, no la segunda. Aquí de vuelta recupera y está teniendo buena posesión de balón. 12 de octubre. Avanzaría el Núñez. Vamos a ras del piso. Y aquí sale con todo Gavilán. Está usando más el sector derecho. Lo está utilizando Mariel Núñez. Ahora sí insiste para Palito por izquierda. Se le va a ir, se le fue nomás. Muy interesante por la derecha que está usando el 12, Jorge. Sí, bueno, el pase de Marabel ahí filtrado por Núñez que levanta rápido la cabeza, saca ese centro al corazón del área. Llegó unos segundos tarde Salinas para apuntar. Aquí vamos a ver, no hubo falta, dice el árbitro, ya está saliendo que revienta, saca por un costado, no se fue el balón, vamos a ver, baja perfectamente Ariel, qué bueno Ariel, se desprende, va con todo, muy buena posibilidad, sale de uno de otro, lo tocó Franco es la tercera que está haciendo falta, consecutiva. ¿Para cuándo la amarilla? Esta vez creo que fue el 2, Mesa. Vamos a ver, es Mesa la que hizo. Vamos a ver, ahí está Mesa. Pablo Ahí está Mesa y ahí está Franco. Franco el que le toca a Jorge. Franco, ya. Sí, por eso te digo, la tercera consecutiva que está haciendo, pero me parece que uno más le va a dar para sacarle la amarilla. Así que señores, tiro libre por el sector derecho, ¿sí? O uno más para hacer amarilla o la quinta va a ser para roja. Sí, señor. Vamos a ver. Va a autorizar el juez, sigue lloviendo sobre Villaliza. Vamos a ver, señores. Está Ariel Núñez y otra vez de pelota parada. Aprovechemos, muchachos. Aprovechemos, muchachos. Cuidado con la contra. Vamos a ver. Autoriza el juez, está por derecha. Vamos a ver dónde puede caer el balón. Autoriza. Todos están ahí en la media luna. Cuidado, viene el centro. Viene poste ganando la posición. Y era por lo menos para ingresar el segundo palo. Pero llegó muy a lo justo para Gavilán, Jorge. Sí, un centro corto a la cabecera del área que la peina. Era Barrios, creo, después el Topo ya no le daba mucha potencia ni dirección. Ese balón que se eleva y la atrapa sin problemas Gavilán. Insiste de vuelta Pardo, cuidado de Pardo. En el centro como la cuña lo dejaron. Va a ir con seguridad a las manos del portero Mauro Cardoso. Ya está saliendo el Ipacarayense. Doctora Juana Luisa Barrio, Esperanza Republicana, lista 10, opción 3, Cleni Viera, lista 8, opción 3, abogado Waldo Thompson, lista 3, opción 5 por el partido PNRA, licenciado Miguel Pereira, lista 3, opción 8. Está Barrio con todo, gana la posición, lo deja de vuelta para Ríos, insiste de vuelta más atrás, se quiere desprender, vamos a ver Topo qué hace, otra vez tiene que apoyarse, lo va a dejar de vuelta para Jaquet, lento seguro la salida del 12 de octubre, Después del tiempo, Adolfo nos va a decir dónde va el 12 de octubre, dónde va a jugar, con quién, qué hora. Por Sudamericana va a ser la segunda presentación. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Comercial Luifer, 40 minutos de la etapa inicial y el marcador que lo presenta Cooperativa de Ipacaraí Limita. Es así, señores, desde Villa Elisa. Número 13, fecha número 3 de torneo de apertura, Sol de América y 12 de octubre, empatan sin goles. Abogado Waldo Thompson, lista 3, opción 5, Dona Bella Cofer, Gaspar Díaz, Francisquina, Carmen Peña, Ferretería Villa Boas, apoyando esta cobertura. Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente, Movimiento Esperanza Republicana, lista 10, Hugo Noé Díaz. Es así, señora, y Topo de vuelta el balón como mete. Así cuando me diga el ok, Adolfo, vamos a estar contigo también. Cuando juega de vuelta su segundo compromiso por la Sudamericana el 12 de octubre, cuando está por el sector derecho, lo va a hacer. Vamos a ver, en ti viene el manual, insiste de vuelta cortito, lo deja para Topo. A ver qué hace Topo, viene el centro para cerrado, pero primero otra vez Gavilán. Lo empujaron, atento seguro el portero. Gavilán está sacando todo, Jorge. Sí, y aquí sale a atropellar con todo a Salinas, que lo desparrama ahí por el terreno de juego, pero esto los árbitros no cobran. Así mismo, señores, y después le va a comentar también la duda que había que la Copa América se juega en Argentina. Raudamente, ¿cómo se llama? Alejandro Domínguez se fue, le dijo al presidente
que van a estar las vacunas para todos los integrantes de lo que van a participar. Con esa intención van a estar jugando la Copa América aparentemente en Argentina. Casi se bajaron, señores. Vacuna lo que le hace falta a ese Alejandro Domínguez. Ya tenemos. Sí, señores, estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Segundo compromiso por la Sudamericana el 12 de octubre, Adolfo. El 12 de octubre va a estar visitando al Club Deportivo Huachipato el próximo martes. Es una institución deportiva de Chile radicada en la ciudad de Talcahuano, de la región del Biobío. Actualmente juega en la primera división de Chile. Es así, muchas gracias. Este va a ser el martes, Adolfo. El martes, así mismo, la región que se llama Biobío, Pedro. Sí, así mismo, es así. Sí, señor. Así mismo, si choques de puntero, imagínense. Imagínense quién podría ser la misma cosa con lo que es, digamos, la fase de Olimpia, el grupo. Parecíamos que Olimpia e Inter podría haber sido los primeros que ganaban, ahora están los denominados chicos, ¿verdad? Pero bueno. Es una ciudad que limita al este con la provincia de Neuquén de Argentina y al sur con la región de la Araucanía y al oeste con el Océano Pacífico. Totalmente, señores, casi la frontera ya. Insiste, vuelta a los doctor, avanza, se desprende muy bien Marabel. Vamos a ver qué hace Marabel. Mete el balón ahora sí. Anímese, muchacho, viene el rebote. Y sobre el travesaño me pareció que Salinas lo agarró muy abajo al balón. No lo pudo acomodar. Se salva Sol de América, Jorge. Así es, se lo demasiado ese remate. Bien colocado, por cierto, pero nunca bajó ese esférico de Salinas. Era esto lo que pedíamos, aprovechar el remate en media distancia. Parece que si lo buscaba en forma rasante hubiera llevado más peligro, ¿no? Así mismo, señores, las pelotas que están metiendo ahí, cuidado, muchacho, muy corto le dejaste a Mauro, menos mal que lo resolvió perfectamente, Adolfo. Y el club Huachipato está administrado por la compañía de acero del Pacífico, o sea que money y verde no le falta. No, son como, ponele, Villalle está, o Benjamín Cebales está a Cepar, ¿verdad? Villalle. Bueno, y es la misma cosa también que así también trabajan sobre eso, algunos mineros como también, así que ellos tienen ese... Ese club fue fundado por fabricantes de metal, metaleros. Así mismo, porque sí. por la compañía chilena siderúrgica Huachipato, sí. En un 7 de junio de 1947. Es la misma cosa, ¿sabe cómo? Como tienen el club también Cerro ¿verdad? La cerámica. Sí. ¿Verdad? Y entonces ese inscribieron ponerle la Liga Ipacaraí y después van ganando, ascendiendo y juegan. Así es. Sí. Así tienen en Chile los equipos del interior, del barrio. Sí, así van. Hay uno que tenía fábrica, no me acuerdo bien, pero ahora está en segunda división. Hay un club, por ejemplo, en Zapucay, Pedro, que fundaron los que tenían talleres de trenes. Sí, ferroviarios. Se llama Talleres. Sí, así mismo. Zapucay, Paraguay. Y así mismo. Y vos hablando de ese, Jorge, disculpame, tiene un moderno y coqueto estadio del Club Talleres de Zapucay. Sí. No, por eso te digo, y característico chileno es así, que van ascendiendo y van saliendo de los postreros, como nosotros le decimos. Sí. Así nomás es. Está, por ejemplo, Unión La Calera, por ejemplo, ¿verdad? Sí, así mismo. Está el otro también, que es de esa zona, de Calama, ¿verdad? Que son mineros. De los mineros, sí, ahí está ese. Eso creo que está todavía en primera o en segunda ya, Jorge. Creo que está en ascenso. Sí, me parece que sí. Y para ser más alto, fue fundado por el Departamento de Ingeniería de la compañía siderúrgica Huachipato, nombre que proviene del mapuche y significa trampa para cazar ave, dice. Así mismo, señores. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Grupo Itagua S.A. Sí, señores, desde Villa Elisa, fecha número 13 del torneo de apertura, Sol de América y 12 de octubre empatan sin goles. También con nosotros van a aprender algo, así que escúchenos, señores, que también conocemos. Zona por ahí de Chile, la montaña de los Andes, el paisaje, sí. Mucha naturaleza, muy bien cuidada la zona sur de Chile. Así mismo, totalmente. Son así, señores, esas son las características de los clubes. Y hay mucho así, hay mucho inclusive que, señores, ¿qué dice el árbitro? Nada más. Final del primer tiempo. Para Itagua Deportivo relató Pedro Alcides. Es así, señores. Y completando eso lo del equipo chileno, hay algunos que tienen fábrica y están jugando en su propia fábrica, tienen las canchas. Y van subiendo y van ampliando. Por eso a veces ves que hay alrededores a fábricas
o silos o lo que sea, pero siempre hay el paisaje que tiene algunos estadios que van modernizándose en Chile. Sí, señores. Yo creo que Pedro, antes que el director vaya con su comentario, si es que llegamos a vivir todavía 10 a 15 años, alguna vez vamos a ver un Atlético Cerámica de Itagua. ¿Por qué no? Claro que sí, se puede también, ¿por qué no? Porque tiene capacidad económica, capacidad humana, bien manejado ahí, ¿verdad? Por el presidente Servín y varios directivos que son de la cooperativa, o sea que de la Cerámica de Itagua, mejor dicho, ¿verdad? Que son deportistas y que llevan muy bien también, digamos, Así ese mismo. rubro. No, y hay que animarse nomás, hay que animarse e inscribirse en las ligas. Señores, nos quedamos con el comentario intermedio de Jorge que lo presenta. Cooperativa y Pacara ilimitada. Todo listo, Jorge. Bueno, un 0-0 aceptable para este primer tiempo, en donde creo que el 2 de octubre hizo el gasto, inclusive fue superior a Sol de América porque Mauro Cardoso fue un mero espectador en estos primeros 46 minutos de compromiso, porque el 2 de octubre fue el que ganó en el medio, recuperó más la pelota, manejó bien, elaboró mejor jugadas, inclusive tuvo varias llegadas, le dio más trabajo a Gavilán, y Mauro Cardoso poco y nada prácticamente en esta noche inestable de Central y prácticamente gran parte del país también. En Villa Luisa torrencial lluvia, aquí también que se vino una torrencial lluvia, por ende el césped, la cancha muy mojada, complicada para el juego, y el 2 de octubre que diríamos jugó en forma inteligente, disciplinado, y pudo haber sacado provecho de algunas jugadas interesantes que no la pudo, diríamos, realizar de buena forma Marabel, por ejemplo, en un pase bien elaborado por Ariel Núñez. Era ya para sacar el remate, Marabel nunca levanta la cabeza, inclusive quiso dejar por el camino al rival que ya estaba en el piso y solamente se atina a apuntarlo para sacarle el balón de ahí y lógicamente anular la posibilidad de gol del 2 de octubre y otras llegadas que pudieron también ser, diríamos, de gol. El remate de Richard Salinas muy arriba del mediocampista del Globo. Sol de América que carece de ideas también, muy dependiente de lo que haga Esparza, pero hoy no apareció el chiquitito habilidoso, mucha fuerza, mucho empuje al estilo siempre de Almeida en su equipo. No es un equipo de mucho vértigo o frontal, ¿verdad? Y eso creo que le está gustando, le está haciendo bien al 12 de octubre en estos primeros 45 minutos, merecido 0-0, e inclusive pudo haberse llevado un mejor resultado el Globo. Descansamos algunos minutos, volvemos para el segundo tiempo, entre Sol de América 0, 12 de octubre 0. Itahuapote 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Dale, papi, vamos a empezar. Con la buena atención que siempre merezco. Mami, En remedios, calidad y variedad. dale, Abu. Me entregan a domicilio con la mayor rapidez. No esperes tanto y anda a Punto Farma. La mejor opción está en tu Punto Farma. Punto Farma. Punto Farma. 61 61 000. Espera, ¿cómo es? 61 61 000. Punto Farma, tu salud y belleza. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping.
Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, Ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itauguá. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Sport Training Pro Itauguá, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itauguá. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Pinoleche y vos, unidos por tu familia. Protégete con Pinoleche, que elimina hasta el 99,9% de bacterias y gérmenes. Usa el desinfectante aerosol en todas las superficies. Limpia tus pisos con el desodorante antibacterial con aromas que perduran. En cocinas y baños, aplica gel lavandina. Y para objetos de alto tráfico, usa el multilimpiador desinfectante 3 en 1. Pinoleche y vos, más que nunca, unidos por tu familia. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itauguá. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínicos San José 2 de Itauguá, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail. Exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas. Según Código Laboral, nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 21 horas, sábados de 6:30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicios a sus pacientes. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. WhatsApp 0984-113-454. Llámanos, escribinos, vende más en la radio más escuchada. Fin de espacio publicitario. Más música, más deportes, más noticias. 101.7 Itauguá por ti, 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Dale, papi, vamos a empezar. Con la buena atención que siempre merezco. Mami, En remedios, calidad y variedad. dale, Abu. Menta
entregan a domicilio con la mayor rapidez. No esperes tanto y anda a Punto Farma. La mejor opción está en tu Punto Farma. Punto Farma. Punto Farma. 61 61 000. Espera, ¿cómo es? 61 61 000. Punto Farma, tu salud y belleza. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itauguá. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Sport Training Pro Itauguá, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itauguá. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Pino Leche y vos, unidos por tu familia. Protégete con Pino Leche, que elimina hasta el 99,9% de bacterias y gérmenes. Usa el desinfectante aerosol en todas las superficies. Limpia tus pisos con el desodorante antibacterial con aromas que perduran. En cocinas y baños, aplica gel lavandina. Y para objetos de alto tráfico, usa el multilimpiador desinfectante 3 en 1. Pino Leche y vos, más que nunca, unidos por tu familia. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itauguá. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínico San José 2 de Itauguá, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail. Exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas. Según Código Laboral, nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 21 horas, sábados de 6:30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo.
Sí, señores, ya estamos de vuelta aquí desde Villa Elisa. Comenzó el segundo tiempo. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Es así, señores, los primeros segundos del segundo tiempo. Cuidado ahí, señores, vamos a ver. Y lo que regaló Gavilán, pero no pudieron prosperar. Me parece que hay que estar un poquito atento. Aquí le quedaba para poder rematar de primera. No lo pudo hacer así Ríos. Está saliendo Sol de América. Hay cambio sucesivo en Sol, como también un cambio en 12 de octubre. Voy a estar primeramente con el cambio de Sol y posteriormente de 12 de octubre. Estamos con la información. Información presentada por el Cooperativo Pacaraí Limitada. Entró con el número 9 Luis Leal, también el 17 Nildo Viera y en segundo voy a confirmar quiénes son los que dejaron el campo de juego de Sol. Agente seguro de Francisco Cantero, kilómetro 30 Itagua. Lavadero San Agustín de Marco Galeno, Huacayato y el Sur, Aluga, Termo 0971 2665 83. Seguimos informando, Adolfo. Información presentada por Tim Balmar. Tercer cambio de compromiso, el primero el 12 de octubre. Entró con el número 9 Pablo Velázquez. Vamos a ver quién dejó. Vamos a ver, ¿será punta por punta? Vamos a ver, señores, ¿será Marabel que dejó el campo de juego? Enseguida vamos a estar con ese cambio, señores. Pero es el tercero del compromiso. Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente de Movimiento de Esperanza Republicana por Itagua. Lista 10, Hugo Noé Díaz. Reforzamos arriba y es lo que necesitamos, Jorge, porque hay opciones. Hay opciones. Sí, se fue de Marabel y quedaron arriba ahí Velázquez con Núñez. Así mismo, claro que sí. Vamos a ver, señor, insiste, de vuelta viene el centro de Manenti. Quería llevarse Núñez, pero ya se fue el balón. Va a ser lateral en su terreno. Ahí lo vemos a una de las damas también como asistente. Va a ser lateral en su terreno para Sol. Verde Ramírez, concejal lista 99, opción 1. Comercial de IB, venta de mercadería en general, pasito del mercado municipal de Itagua. IC Construcción de Agustín Acosta, 018 180 224. Cuidado que lo tiene de vuelta y Villalba insiste de vuelta hacia en el centro. De pecho vamos a ver, era Esparza. Se le fue el balón, dice el asistente. Otro lateral para Sol. Ferretería Palacio apoyando al 12 de octubre. Ángel Marqués, lista 9, opción 9. Sonia Baeduchen. Itagüeña Genuina, lista 4 y opción 6. Vamos a ver dónde puede prosperar esta Villalba en el remate. 3/4 de cancha, ganó la posición Río, pero se le quedó cortita de vuelta y Costa insiste. Ahí está Leal, viene Leal. Otra vez acomoda, quiere salir jugando para. Vamos a ver, insiste Jiménez, avanza, se desprende. Quiere irse con todo ahí. Vamos a ver Esparza, pero ganaron la posición. Otra vez recuperó, está saliendo en su terreno el 12. Ahí se construcción de Agustín Acosta, 018 680 224. Sonia Baeduchen, Itagüeña Genuina, lista 4 y opción 6. Insiste de vuelta a mitad de terreno, perfecto la salida. Avanza 12, se desprende Ariel. Vamos a ver qué hace Núñez, viene el centro. Y lo regala a las manos del portero Gavilán. Ya está saliendo Sol. Arturo Cabrera, Movimiento Concordia Colorada, lista 4 y opción 2. Cooperativa de Pacaraí Limitada al servicio de la gente Antonio Cubilla, concejal Movimiento Concordia Colorada, lista 4 y opción 4. Me parece que para mí Pardo lo que dejó el campo de juego. Aparentemente, no lo estoy viendo. Vamos a ver. Ahí se está acomodando, no se le espera por un costado. Ahí lo vemos a Ever Hugo Almeida. Tremendo lo que cuando lo decimos Ever Hugo Almeida. Impresionante, señores. Es uruguayo, nacionalidad paraguayo y un orgullo. Imagínense, vistió también la casaca de la albirroja. En su mejor momento, Jorge. Sí, señor. Pardo y Franco Costa, creo que ya no están. Ingresaron entonces Nildo Viera y Luis Leal. Nildo Viera que estaba inclusive para arrancar el partido. Sí, así mismo, sí, señor. Pardo y un Costa que desaparecieron, ¿verdad? Así que me parece era algo cantado. Cuidado, señores, vamos a ver. Insiste, pero hay posición fuera de juego, dice la asistente. Me pareció que era muy pronunciado, por eso alza el banderín el asistente. Era de Velázquez, va a ser salida para Sol. Imagínate, Pedro la va a autorizar, uno de los mejores de Cerro Porteño en la época del 70, sí. Saturnino Arrúa. Se le hizo una consulta. ¿Quién fue el mejor arquero de toda la época? Ever Hugo Almeida. Sí, señor. Una va autorizada. Así como lo dijo también Solalinde en su declaración ayer, que lo de Rocky ya no corre más en Bolivia. No, y hace rato, ¿qué dijimos nosotros? Ya no da. Y él dijo, me da vergüenza verle cómo camina en la cancha. Dice, no se merece, dice. Imagínate un campeón de la Libertadores que te está diciendo. ¿Y qué puede objetarle a un Crispín Rafael Versa, a un Ever Hugo Almeida, a un
Alicio Solalinde, a un Jorge Guá, al propio Fidel Miño. A los campeones. Tiene que decir lo que quiera. Y Roque nunca fue campeón de la Libertadores. Totalmente. Viene el centro de Río, vamos a ver. Y quedamos por el camino, ganó la posición de vuelta, pero se le desprende el topo. Avanza Franco, insiste de vuelta, viene el centro por el sector derecho. Lo tiene para Nildo, cuidado que Nildo tiene potencia, señores. Quedó de vuelta, insiste, tiene que retroceder. Juega cortita, lo va a dejar para... Vamos a ver Noguera. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada, cooperativa multiactiva de ahorro, crédito y servicio. Y el tiempo de juego, 5 minutos de la etapa complementaria. Y el marcador que lo presenta es SRC Electrodoméstico. Es así, señores, fecha número 13 del torneo Apertura. Sol de América y 12 de octubre empatan sin goles. Cleni Viera, lista 8, visión 3 por el partido ANR. Cleni Viera. Sí, señores, en una oportunidad lo consultaron a Almeida si quería, ¿verdad? O por ahí si hay una posibilidad para ser DT de Cerro Porteño. Le dijo, por respeto a la institución de mi club que amo, a Olimpia no, pero me gustaría, dice. Pero tengo respeto hacia el Ciclón, me gustaría, dijo, pero yo me debo mucho al Olimpia, dice. Me dio todo el Olimpia. Imagínense lo que te dice una eminencia. Y eso no es ser profesional. Cuidado, señores. Vamos a ir al remate. Y tenía Franco para el primero, Jorge. Así es, aquí llegó bien Sol de América, utilizando el flanco izquierdo. Y abren para el derecho donde se metía Franco. Menos mal, no le sale bien el remate. Creo que la baja ahí del corazón del área. Sí. Y lo acomoda para Franco. Remata. El balón que pega la percepción en la red, toca algo ahí, desvía Cardoso. Viene tiro de esquina, ya rechazó a Velázquez, le va a quedar de vuelta, cuidado, está Noguera, pero ya ganó Ariel Núñez, insiste de vuelta, muy bien, se desprende, perfecto ahí, Río, vamos a ver qué hace Salina, avanza por el sector izquierdo, quiere acomodar, vamos a ver para quién, mete el balón para quién, para nadie, con seguridad las manos del portero, Gavilán, nos falta un poco de inteligencia, me parece que esa inteligencia y precisión es lo que necesitamos, Jorge. Sí, en esta última precisión es lo que veníamos pidiendo, ¿verdad? Que alguien que dé justo ese balón al compañero que está ubicándose ahí arriba ya, principalmente cuando encuentra en contrapiernas al equipo rival. Así mismo, señores, cuando viene el centro, baja perfectamente Noguera, insiste, le hace la pared con Franco, está Rodete, vamos a ver, ganó la posición, pero no pudo, cuidado que avanza, viene el centro, y lo va a dejar para Leal, ay, señores, queda para Franco, viene el remate, nadie entró por el segundo poste para cerrar, otra, señores, en menos de 2 minutos, Sol de América llegó en 2 ocasiones, Jorge. Sí, Richard Franco, que se adelantó más ahora, está teniendo chances en forma consecutiva, el volante de Sol de América. Así mismo, señores, los comentarios de Jorge presentados por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Un gran saludo a toda la gente que está prendido a la 101.7 Itagua.tv FM y también al Facebook Live. Muchísimas gracias. Lo estamos escuchando solamente, no hay imagen. No tenemos, pero sí, señores, nos pueden escuchar y escuchando no, prácticamente están en la cancha, Jorge. Sí, muchas veces nos preguntan el por qué no se puede ver el tema, que si empezaba a mostrar el partido te bloquea rápidamente Tivosport, así que es imposible, lastimosamente. Hay que respetar nada más. Sí. Los trabajos hay que respetar. Nos permiten por lo menos audio, pero hay que respetar, como a nosotros en nuestro trabajo, de repente también si alguien utiliza, también vamos a exigir respeto. De aquí a un buen tiempo sí que dejaron de hacer lo mismo que siempre hace Itagua Deportivo. ¿Verdad? Eso fue bueno, Adolfo, eso fue un golpe bajo. Señores, hay tiro libre, sector izquierdo para Sol de América. Eso como Mike Tyson en su mejor momento, ¿eh? Señores, vamos a ver, esta de vuelta Esparza. Vamos a ver, mete buena pelota. Cuidado, señores, está Nildo. Sabemos que tiene buen cabeceada. También insiste de vuelta. Vamos a ver, cuidado. Viene el centro. La media luna, cuidado. Y quedamos para quien, para allá que saca por línea de fondo. Va a ser tiro de esquina, Jorge. Increíble aquí. Encima no hay público en la cancha y no le escucha el central a su arquero. O no le habló Mauro. ¿Qué pasó ahí? Porque le habla, se nota que increíble. hizo un gesto. Que cabecea
inclusive por poco ahí engaña a su portero, ¿no? Ay, 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 señores, menos mal estuvo atento. Ya Ojeda revienta, saca ahí, 3/4 de cancha baja. Gana la posición, qué bien, señores. Pero rápidamente se recuperó Jiménez. Insiste de vuelta, otra vez. Lo tiene el balón. Pero qué bien sacó aquí el central. Excepcional lo de Villalba, Jorge. Sí, cuando parecía que iba a arrancar, partir solo ahí, Mendieta se lanza, se suspende en el aire para neutralizar ese balón que iba con dirección a Mendieta y lógicamente un prometedor ataque. Así mismo, señores, aquí le ganó la pulseada aquí. Vamos a ver el jugador del 12 a Noguera, que lo, ¿cómo se dice? Atenaza. ¿Cómo saben hablar? Lo atenaza, señores. Va a ser tiro libre para 12. Un saludo especial para nuestro querido amigo Diego Jesús Vázquez Cabaña, Jorge, que te hace llegar también un saludo personal. Diego Vázquez, perdón. Gran dirigente deportivo incansable del club Querón en Juapotín. Así mismo, señores, un cordial saludo a toda la gente que está con nosotros acompañándonos en esta transmisión detrás del 12 de octubre. Cerámica Itagua S.A. Solo calidad de 1973. RB Centro de Lubricación en kilómetro 30 y de Agua Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús. Un saludo para el amigo Diego Vázquez. A todos los amigos ahí de la zona de Juapotín, hinchas socios de Boquerón. ¿Verdad? Un cordial saludo para todos. Y a David Confecciones también, por la percha. Lo estamos utilizando. David Confecciones, oportunamente le vamos a estar invitando a la señora Gloria para que pueda acudir, ¿verdad? Un lunes también, darle un poco también un espacio que se merece realmente. Primeramente, por ser una emprendedora. Y segundo, por ser una presidenta de un club popular que es el Club Carlos Antonio López. Y tercer punto, por ser una mujer. Porque sabemos bien la discriminación de género acá en nuestro país, que sigue siendo lamentablemente en primer lugar, que ya discrimina se la cuñave, pero muchas veces también las mujeres valen mucho más que nosotros. Futura presidenta de la Liga Itagüeña. Así mismo, totalmente. Tienen que darle, hay que darle. Aquí un saludo, un apretón de mano. Así hay que ser. ¿Por qué? Porque discriminamos, pero al final ellas son las que nos salvan de repente. Y otra vez nos ponen paño frío de repente. Cuidado que ganó la posición de vuelta. Se desprende con todo. Buscó mal cuerpo del adversario y no el balón. Le hizo el caño. Qué bien aquí, señores. Ya está saliendo Sol. Aluga Termo 0971-266-583. Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente por el Movimiento de Esperanza Republicana por Itagua. Lista 10, Hugo Noé Díaz. Aquí lo tiene, cuidado, Topo. Desca más atrás, tiene que reventarla ahí. No quería inconveniente, insiste de vuelta, otra avanza, está Esparza de vuelta. Lo deja mitad de terreno que quiere llevarse Santiago Úbeda, insiste de vuelta, otra vez recupera, está sol mitad de terreno. CR7 podría volver a Manchester. El Manchester United estaría intentando a Cristiano Ronaldo para concretar nuevamente su regreso al club. Y ya habría iniciado plática con su representante Jorge Méndez. Así, señores, sigue, dice el árbitro, no pudo ahí. Se le fue el balón a Mauro, no pudo, señores, llegar para sostener ahí en la línea. Gana un tiro de esquina, Sol de América. Aquí se va con todo, cuidado que se fue al bulto ahí, ya que Jorge. Sí, yo creo que el 2 de octubre ya debe de aplicar otro estilo, otra forma de juego en este segundo tiempo. A pesar de que ya se dio cuenta que Sol de América salió con todo arriba, me parece que esa tranquilidad que tuvo en el primer tiempo ya no es tanto ahora. Así mismo, señores, otro tiro de esquina, la consecutiva para Sol. Sol, señores, en este segundo tiempo avanza, se va con todo, cuidado el tiro de esquina y ganó de vuelta Franco. Pero revienta, saca como puede ahí. Hablamos de Ríos, insiste de vuelta, tiene el balón, quiere habilitar para Topo. Vamos a ver si ganó la posición Topo. Se le fue por un costado, recupera Noguera, insiste de vuelta, cuidado, señores, media luna. De pecho con seguridad revienta, saca Ariel Núñez. Era para él, no pudo prosperar, pero ya recupera, avanza por derecha, insiste el 12 de octubre, vamos a ver si lo habilita, y lo habilita para Ariel Núñez, se va con todo, vamos a ver, insiste, está arriba ahí, en el corazón del área, está Topo, más atrás está Salina, está Ariel, se gana un tiro de esquina, Jorge. Sí, y aquí otra vez recupera un poco el 12, sale bien, llega rondando un poco el área, gana este tiro de esquina importante. Hay que ver si por ahí este centro de Núñez sale bien y alguien esté atento para buscar el testazo.
Este topo tiene no solamente 2 pulmones, creo que 4. Terrible la velocidad que imprimió para llegar de vuelta y hacer el pase. Hay tiro de esquina por derecha, lo va a hacer Ariel Núñez, señores. Autoriza el juez. Y si viene el primero, viene el segundo. Ahora sí cerró. ¡Se merecía! ¡Gol! Fecha número 13, Sol de América 0, 12 de octubre, un momento de Minutos 15 de la etapa complementaria, pero era con lo que le faltaba, con el moñito y todo, Jorge. Bueno, decíamos que ojalá salga bien este centro de Ariel Núñez. La peinada en el primer palo y el segundo cabezazo siempre es gol, dicen. En esta ocasión el topo tuvo que estemar el recurso de inclinar un poco el cuerpo inclusive y la colocó bien ahí al poste izquierdo de Gavilán. Qué buen testazo la del topo, qué buen merecido para él después de volver de varios partidos que estuvo ausente por lesión. Lo hizo muy bien, inclusive lo poco que jugó ante Rosario Central. Y aquí ya convierte un gol nuevamente para el Globo Itaúño, el Topo Cáceres, un jugador de clase A, un jugador que demuestra la disciplina, que demuestra que sigue vigente. Víctor, el Topo Cáceres. Víctor Javier Cáceres Centurión, apodado el Topo, fecha de nacimiento Asunción, Paraguay, 25 de marzo de 1985, actualmente cuenta con 36 años, uno de los históricos del fútbol balompié nacional, que había obtenido su debut como profesional en el año 2002, originario del club Atlántida de Barrio Obrero. Así mismo, señores, qué tremendo lo del Topo, recupera defensa, mete el pase, hace una velocidad rápida para llegar de vuelta y gana un tiro de esquina y él de vuelta hace el gol, señores. Así que, ¿qué más, Topo, te podemos pedir? Gran trabajo está haciendo también. Creo que en un 100% buena recuperación, Adolfo. Rápidamente también los clubes donde había pasado el Topo Cáceres: Atlántida en 2002, hasta el 2003, Libertad de Paraguay, Flamengo de Brasil, el Arrayán de Qatar, Cerro Porteño de Paraguay y actualmente en el 12 de octubre de Itagua. Sí, señores, pasando por Nacional también cuando el balón lo tiene Nogueira, está herido, tiene para Leal de vuelta, jugó con el brazo, dijeron que le tocó ahí Ojeda, pero no así. Mauro Cardoso con el balón, va a ser salida para el 12. Centro Médico Odontológico Corazón de Jesús apoyándose, SRC Electromédico apoyando esta cobertura, RB Centro de Lubricación, kilómetro 30, Itagua, Cerámica Itagua, S.A. solo calidad de 1973. Hiciste de vuelta, lo va por un costado, tiene que ser lateral ofensiva para el 12, claro que sí, tiene que jugar seguro, lo acomoda de vuelta, lo deja para Velázquez, insiste de vuelta. Así que está saliendo el 12. Cleni viene a lista 8, opción 3 por el movimiento ANR. Doctora Juana Luisa Barrio, Esperanza Republicana, lista 10, opción 3. Está leal, cuidado. ¡Qué bien Ojeda! ¡Qué bien, señores! Porque se metía ahí para el empate Solverde. Sí, una pelota regalada en el medio, en un pase equivocado, en donde Leal supo aprovechar también su potencia. Cuando no estaba apareciendo mucho, estaba siendo bien controlado el moreno jugador de Sol de América. Aquí esa equivocación hay que cuidarla. Sí, señores, del por qué Leal vino a Sol, tenía que renovar con su equipo en Argentina, lo pagó un poco más, imagínense. En Paraguay se paga mucho mejor, es en dólar, no en peso, Adolfo. Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente por la ciudad de Itagua por el movimiento Esperanza Republicana, lista 10. Hugo Noé Díaz apoyando el 12. Aquí Franco se queja de una falta, dice, vamos a ver, el árbitro lo está amonestando verbalmente.
Hay cambios que se va a producir en el equipo local. Está incómodo ahí Almeida, no está creyendo lo que está pasando. Ahora está jugando rápido, lo deja para Noguera, está por derecha, cuidado muchachos, hay que estar atento. Está Leal, ganó la posición. No pudo Nildo, ya rechaza por un costado. Aluga Termo 0371 2665 83 Baldosería kilómetro 27 Hino Guerrero 1 de Díaz, precandidato a intendente por el Movimiento de Esperanza Republicana, apoyando al 12. Arrancamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada, cooperativa multiactiva de ahorro y créditos. Y el tiempo de juego 20 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Selmi Tejidos. Sí, señores, de Villaliza, fecha número 3 del torneo de apertura. Cuando lo tiene Ariel, está Ariel, puede ser el segundo. Vamos a ver, señores, lo tocaron. Penal. Sí. Lo tocaron. Hay falta. Hay penal, sí, señores. Hay penal, nada que discutir. Penal para el 12, penal para el 12, Jorge. Sí, señor, y otra vez aquí Ariel Núñez. Dolor de cabeza para la defensa del Sol de América. Qué gran jugada. El amague, el enganche y lo cruza ahí el jugador del Sol de América. Sí. Era el número 2. Sí, Mesa. Me parece que se merecía inclusive ya algo más Mesa, ¿eh? Penal para el Sol de América y automáticamente Benítez marca. Dudó un poco y después marca el penal, ¿eh? Así mismo, claro que sí, pero se ve que prácticamente no había nada que dudar. Ahí se desprende, es lo que... y lo toca ahí. Sí. El pie estaba adentro, nada que discutir. Mira, ahí está, y ahí está el pie. Sí, señores, porque la raya es... Ahí está. Porque la raya, el pie estaba en la raya y la raya sí, es... adentro. Es componente, sí, señor. Hay penal para el 12, podemos ampliar. Y lo llaman en el VAR. No me hagan como los de Luque, porque el de Luque era realmente penal porque estaba en la línea, en la raya y la rodilla fue. Donde se da el contacto. Sí, así mismo, nada que discutir ahí. Ahí le damos. Señores, hay penal para el 12. Qué gusto sería que venga el segundo. ¿Es el Topo? Velázquez. Es Velázquez, nuestro goleador. Sí, señores. Vamos, Velázquez. Ahí mismo también hiciste en mitad de semana tu golcito para la victoria. Ahí mismo en el arco también lo podés hacer para ampliar. Y le están hablando. Es el mismo sector, ¿eh? ¿Sí? El mismo sector. Ahí mismo. Sí. Exacto. Señores, un poquito dice el árbitro. Lo llaman del VAR. No hay nada que dudar porque el pie estaba en la línea, sobre la raya. Es la misma cosa lo que pasó con lo de Luque. El pie del jugador de Sol estaba en la raya y ahí lo toca. Pero llama el VAR, señores. Decime quién está en el VAR, Jorge, si tiene a mano, por favor. Vamos a ver qué puede ocurrir. Se dilata. Pasaron un minuto. Qué tensión, señores. No había nada que dudar, Adolfo. ¿O tenemos algo? No, totalmente, Pedro, haciendo la comparación, ¿verdad? Con lo sucedido entre... Ahí está el pie en la línea, ¿viste? No, ahí está. En la línea misma lo toca. Sí, adentro. Ahí está el pie, ¿viste? Deja mucho duda, Pedro, pero... En la rodilla, fíjate en la rodilla. Creo que la parte de arriba le tocó. En la rodilla, no en el pie. En la rodilla, porque el pie del jugador de Sol de América Mesa está en la raya. Y le toca en la rodilla. Ulises Medreles y Eduardo Cardoso están... Por eso te dije, es lo mismo que ocurre con el Luque, te dije. Claro. Si hay revisión de VAR, me animo a decir públicamente. Si hay revisión de VAR, capaz que no lo sancionen. Pero, la misma jugada de Luque, por eso te digo. Pero, amigo, ahora está jugando el caballo de la APF. El que tiene el 100% de los hisopados. Lo que se deje de joder. No, vamos a ver, señores. Ni aunque anule, de todas maneras el 12 va a traer los 3 puntos esta noche. No, evidentemente, pero la rodilla es. Ahí Ariel se está riendo. Sí, en la rodilla. No, mira el pie de Ariel, mira la rodilla. Y el jugador de Sol de América Mesa tenía en la raya del área grande su pie. Así que, señores, la misma jugada, reitero de vuelta, como lo de Luque. Mira,
Mira el pie, mira la rodilla. Arriba, ¿viste la arriba? Ahí está, rodilla contra rodilla. Sí, adentro. Adentro fue. ¿Viste? Ahí está. Sinceramente me queda la duda, compañero, pero... ¿Y por qué no traza? No, mira dónde está el pie del jugador del 12. Ahí está. Ahí está. Y ahí lo toca en la rodilla. Fue adentro. Fue adentro, por eso te digo, no hay nada que dudar. La parte de arriba izquierda de la rodilla del jugador del conjunto de Solvense. Sí, la rodilla es, señores, lo que hay que ver. La rodilla. Es la misma jugada del Luque, por eso te digo. No, fue penal. Totalmente. No, pero, ojo, yo lo que le temo es que haya revisión de VAR y sabe bien quién maneja esto. Sí, ya sé, pero... Y está revisando. Está revisando, pero es la misma jugada del luqueño. Entonces no hay nada que discutir, muchachos. Si el Luque vos mirás la rodilla, es la rodilla tenés que decir, no me diga el pie. Mis amigos, ¿para qué me poner 4 o 5 minutos por eso? Está trazando su línea ahí. Así mismo. Sí. Nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego, Adolfo. Tiempo de juego presentado por el Cooperativa Pacaraí Limitada y el tiempo de juego 25 minutos de la etapa complementaria. El marcador que lo presenta Aluga Termos. Sí, señora de Villa Elisa, mientras el chequeo de VAR por la fecha número 3 del torneo de apertura. Solo está cayendo, lo gana 12 de octubre por 1-0. Y no me digan, señores, que no es VAR. No me digan los del VAR que no es penal. Claro que es penal. No, la rodilla, papá. No. Quiero escuchar que es la rodilla, no es el pie. No me vaya a ir a los pies. Es la rodilla, como en el compromiso de Luque. Y tiene que ver, sí. Para mí, hace rato tenía que haber hecho eso. ¿Para qué tanta explicación arriba después otra vez va a mirar ahora el monitor? Y eso es lo que es el tema, Jorge. Ahí mira el pie está en la raya. Y si no le tocaba la rodilla, pasaba Ariel. Ahí va a bajar, mira, ahí está el botín. Ahí baja. Ahí va a ingresar. Ahí no le toca todavía a Ariel. Ahí está el pie. Ahí en la línea, ¿viste? Y ahí la rodilla lo toca, ¿viste? Sí, pero... Entró todito el pie. Ahí el contacto. En la segunda jugada... Ahí está, ahí le toca. Ahí es el que le toca. Sí. Entró todito. No hay nada que discutir. No hay nada que discutir, es la misma jugada que el Deportivo Luqueño. Sí, ahí es. Ahí está, mira la línea del pie. Este es más evidente. Sí, este es más evidente porque el pie está adentro. Penalazo, Benítez. Sí, no hay nada que discutir, papá. No hay nada que discutir. No hay nada porque primero baja el pie de Sol de América. A la gente que nos está viendo, porque algunos no tienen energía eléctrica y por lo menos nos están escuchando por el Facebook Live. Le vamos a redactar de vuelta. Ahí el contacto, ¿viste? Ahí está. Y sí, pero ya cuando el pie del jugador del Sol está adentro. Ahí está, sí. Mira. Sí. Los dos pies están adentro del jugador del 12. Vamos a ver qué decisión toma. Penal. Sí, claro, no hay nada. Por eso te digo, vamos a lo que es del Luque. El tema también, Jorge, Pedro. Sí, pero es que es tan evidente. Porque con cada cagada que hace también. Ahí está. Eso es lo que la fórmula, o sea, que es la palabra más correcta de utilizar. Cada estupidez que utiliza de tu árbitro también. Así mismo, y señores. APF. O Aleman es amigo. Ya 10 años más me parece ya. Bueno, 12 de octubre, ve. Hay finísimo, hay mínimo. Todas esas palabras se utilizó en los primeros tiempos, pero hay ahora de la experiencia. Ese finísimo, ese de fue leve, casual hay que sacar, señores. Cuando es. Vamos a ver, señores. Vamos, Velázquez. Ahí lo hiciste en la semana sudamericana. Hoy puede ser de vuelta. Autoriza al juez. Vamos, Velázquez, viene. Con qué tranquilidad se tira Pablito Gavilán hacia su derecha. Transita el balón, se introduce hacia su izquierda. Segundo el compromiso. El segundo para el brazo de octubre. Qué gusto, señores. Qué gusto cuando se te da esa posibilidad. Desde Villariza, fecha número 13 de la apertura. Sol de América 0. 12 de octubre, qué gusto, reitero de vuelta.
12 de octubre 2. Momento del Adolfo. Minuto 28 de la etapa complementaria, Pedro. Jorge. Bueno, esperamos tanto para que decida Juan Gabriel Benítez y lógicamente la gente del VAR tuvo que llamarlo a él para que vea y diga, bueno, señores, fue penal. Y esto no lo puso nervioso, más bien lo puso más frío a Pablo Velázquez, con su calidad, con su técnica, con su experiencia, lo acuesta al otro Pablo, a Gavilán. Como siempre, elige el poste izquierdo, Gavilán se recuesta un poco al derecho, buena definición, categoría exquisita del goleador del 12 de octubre, Velázquez, el portaaviones que hoy pone al 12 de octubre con 2 goles de diferencia sobre el Danzalín Sol de América, y así para mantener la racha de buenos resultados en estos últimos 15 días y también mantener la racha invicta en el Alfonso Gianni. Señores, el 12 de octubre gana en Villaliza, se acomoda en el promedio en la tabla y llega con todo para visitar a Huachipato. Así mismo, señores, qué consecutivo, qué bien nos queda Villaliza. Muy bien, señores, está ganando el 12, porque el portaaviones, ¿por qué, señores? Porque había un partido complicado de Cerro Porteño en la Libertadores. Y él, 3 defensores lo arrima, no lo pudieron sostener, no me acuerdo el club en este momento, saca un sablazo, hace el gol, amplía para la victoria. Cerro con eso tenía la chance de clasificar. 3 defensores adversarios lo tomaban y no lo pudieron derribar. Desde ahí lo dicen el portaaviones, Adolfo. Fue exactamente ante el DIN de Colombia donde esa noche brilló Cecilio Domínguez con 3 tantos. Había traído Cerro Porteño un 3-0 en contra y Cerro había remontado esa noche con un 4-1. Es Sudamericana. Sudamericana. Señores, ahora sí, estamos con la información. Información presentada por el Cooperativo Becaraí Limitada. Segundo hombre de relevo en el 12, Jorge. Sí, señor, se fue Ariel Núñez, ingresó Paulo da Silva, defensor por un delantero. Perfecto, me gusta esto, Jorge, porque ya tenemos que cerrar. Sí, señor. Ya tenemos que cerrar esto. Correctamente, así mismo. Y lo descansa a Ariel Núñez, que hizo su trabajo, hizo lo que tenía que hacer, lo que metió en el penal. El 12 ya ganado 2-0. Ahora se va a cerrar el 12 de octubre, lógicamente, a cerrar los conductos de Sol de América y buscar, lógicamente, alguna que otra jugada más de contra para liquidar el pleito, ¿no? Sí, señores, Pablo Velázquez. Adolfo. Pablo César Leonardo Velázquez Centurión, nacimiento de Asunción 12 de marzo de 1987, actualmente cuenta con 34 años, un mapa mundi dentro de la trayectoria del fútbol. Club Libertad, Club Río Ñu, Libertad nuevamente, San Lorenzo de Almagro, Club Libertad, Deportivo Toluca, Atlético Nacional, Monarca de Morelia, Club Cerro Porteño, Club Necaxa de México, Club Guaraní, Nacional Gimnasia de Grima de La Plata, Banfield de Argentina y General Díaz de Paraguay y actualmente en el 12 de octubre. ¡Viene el remate! Eso tiene que ser, señor. Así de primera hay que darle, Jorge. Sí, así como venía de sobrepique, le pegó Marcelo Paredes, el que ingresó hace unos minutos también. Con todas las ganas, Marcelo le pegó por poco el tercero para el 12. Se fue Richard Franco en el 12 en Sol de América, digo bien. Ingresó con la 22 Rodrigo Ruiz Díaz. Sí, señores, claro que sí. Los cambios presentados por Cooperativa Becaraí Limitada. Sí, señores, claro que sí. Insiste de vuelta, lo tocaron, ahí hubo falta, dice el árbitro, 3/4 cancha, tiro libre para Saúl. Como muy pocas veces, Jorge, Pedro, audiencia, Carlitos, creo que va a ser el único. Sus padres son César Leonardo Velázquez y Águeda Centurión, colombiana, siendo el mayor de 3 hermanos Juan Gabriel Velázquez Centurión y Águeda Alejandra Velázquez Centurión. Se inició también en la inferior del Club Atlántida, coincidentemente con el primer tanto también de Topo Cáceres. Así mismo, señores. Y Atlántida, ¿cuántos goles sacaron? Le tenemos uno también a Da Silva. Da Silva. Sí, hay 3 también. Muchos valores sacó el equipo oceánico. Sí, señores, 3/4 de cancha, autoriza esta Noguera, viene el centro, en el corazón del área, saca Paula da Silva, lo tiene para Río, vamos a ver si prospera este avance de la contra. No, Río, regalaste, por Dios, ¿por qué no le metiste ahí por derecha
al compañero cuando revienta, saca como puede, vamos a ver, tiene que bajar Velázquez. Velázquez estaba en posición fuera de juego, señores. Insiste de vuelta, otro avanza, se desprende, lo va a dejar. Tiene Velázquez, viene el tercero, no, increíble. Pero tenía su gol, Jorge. Y otra vez Salinas, Richard. Bueno, qué mal le pegó aquí Salinas. Increíble. El pelotazo largo. Estaba habilitado porque pues partió del campo del 12. Estaba bien habilitado, Y aquí Richard Salinas. Sí. No sé qué, no lo entiendo. ¿Qué quiso hacer? Quiso reventar. Tenía la posibilidad de hacer el tercero y sentenciar el compromiso. Anda muy acelerado. Mucho. Increíble, señores. Increíble. Pero bueno, seguimos todavía avanzando. Insiste de vuelta, ahora sí. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. 35 minutos en la etapa complementaria y el marcador que lo presenta es RC Electrodoméstico. Es así, señores, de Villaliza. Parece que estamos en casa. Vamos a ver a Esparza. No deja para Noguera, viene el centro por la humanidad de Palito Mendieta. El balón por un costado en ofensiva. Sí, señores, estamos en casa. Estamos en Villaliza. Sol de América 02, octubre 2. Fecha número 13, Adolfo. Ferretería Palacio apoyando al 12. Abogado Valdo Tonson, lista 3, opción 5. Seguimos trabajando por Itagua. Doctora Juana Luisa Barrio Esperanza Republicana, lista y opción 3. Sí, señor, claro que sí. Imagínate, Jorge, de tanta necesidad que tenía el 12 de octubre. Estaba suelto, estaba por ahí. Lo trajeron a Yaquet. Y buen trabajo está haciendo Yaquet. Imagínense, si no era, creo que por lo positivo no iba a estar Yaquet en este equipo, Jorge. Sí, la confianza que le dio Sarabia también a este joven defensor. Por ende, está haciendo muy buen trabajo. Creo que inclusive sin Da Silva hace también, diríamos ya como un gran experimentado ahí, los dos jóvenes que estuvieron hoy con Ojeda justamente y Yaquet, una muralla en donde no lo sé. Así mismo, señores, cuidado, está Noguera, tiene el centro, el segundo poste, saca Da Silva, lo queda de vuelta en él, más atrás de vuelta, cuidado que quiere hacer Ferreira, revienta por aquí, para nadie, lo queda para Esparza, pero ya salió, vamos a ver si puede prosperar aquí. Primero llegó al balón, hablamos con el número 6, llega de Ferreira, lo tienes para Gavilán, se apura, quiere sacar, que poco falta y a la vez mucho, Adolfo. Cecilio González, Movimiento de Esperanza Republicana, lista 10, opción 4. Cecilio González, lista 10, opción 4. Está leal, señores, viene el centro, de pecho, baja de Gildo, el remate de Esparza, muy bien ahí, le puso la espalda. Hablamos de ella que hiciste de vuelta, otro recupero Ferreira, avance de vuelta, lo va a dejar de vuelta para Noguera, viene el centro, el 9, los balones en el área del 12 de octubre con seguridad. Ya lo tiene Mauro Cardoso, va a ser salida para el 12. Rápidamente el promedio actual, 12 de octubre que acumula 55 puntos en total, se va 1,195 con su promedio. Sol de América queda con 1,122 y allá en el fondo el Quelito River Plate con 1,078. Hasta el momento, entonces la promoción lo juega Sol de América, ¿es así? Sol de América, y me atrevo hoy, 23 de abril del año 2021, digo públicamente una vez más, Sol de América a la intermedia el año que viene. Vamos a ver, señores, falta mucho, pero puede ser, ¿por qué no? Por toda la soberbia de su presidente, compañero. Por toda la soberbia, por todo lo que pasó el 12 de octubre. Yo esas cosas jamás me voy a olvidar. Capaz que me dé una bofetada, pero de esa bofetada me voy a olvidar. Pero por lo sucedido con el 12 de octubre, el fútbol siempre te da revancha. Totalmente de acuerdo, también lo tomo tus palabras, Adolfo. Me parece que este resultado, Jorge, me parece que está viniendo muy bien por toda la cachetada que nos dieron en el primer compromiso. No es por lo futbolístico ni por la ampliación de los la goles, caballerosidad, de la forma que se portaron los propios presidentes. Me parece que es el resultado justo, ¿es así? Sí, claro, primero hay que jugar, ¿verdad? Primero hay que hacer el partido, primero hay que sacar la ventaja y después, lógicamente, decir de que muchas veces las cosas se dan, ¿verdad? En este caso,
salir victorioso hoy de Villaliza de nuevo, en esta vez ya ante un rival directo que es Sol de América, que en la primera rueda lógicamente no nos dieron esa posibilidad de por lo menos postergar el partido o ver de cómo poder hacer para recuperar a los jugadores que estaban con problemas del COVID. Bueno, Sol de América aprovechó y nos voló inclusive, y lastimosamente tuvimos que levantar todo eso, después salir un poco de esa zona complicada, y hoy día sumando puntos importantes, ¿verdad? Aún no termina nada esto, lógicamente que hay que seguir sumando puntos, no solamente contra estos rivales, lo que se pueda, y bueno, de ahí ya aprenderá después de Figueiredo, lógicamente, a respetar también a los demás, a pesar de que siempre Figueiredo es una persona, diríamos, un dirigente de mucha caballerosidad, es una excelente persona, un excelente profesional, un excelente dirigente, pero yo creo que también cuando tu propio entorno, o sea que tus socios o tus propios compañeros de directiva te dicen, no, presidente, ella po pea, porque si no, entonces tiene que decir o hacer, ¿verdad?, para sentar un precedente, ¿verdad?, de que hizo algo por su club en este caso. Entonces me parece que viene el centro, se le saque Leal, mirá de dónde remató Leal. Ay, señores, llegó solo Jorge. Y de ahí después, lógicamente, ya Figueiredo tendrá su conciencia limpia o no, ¿verdad? No, eso se ve también en una parte de Jorge, la presión que él tuvo también. Sí. Pero también es cierto lo que vos decís, con mucha trayectoria, no puedes vos también someterte a esa barbaridad que se sometió no Sol de América, sino licenciado Figueiredo, ¿verdad? Y no es solo eso, ¿sabes por qué? Siempre remarco, él es el que tiene convenio con la APF para hacer los hisopados, y justamente otra vez te da para un montón de cosas de pensarlo, ¿verdad? Eso nomás voy, a eso nomás digo. Hablando de la APF, Pedro, Jorge, este torneo que culminó la Futsal FIFA fue patrocinado por la APF. Sí. Dígamelo, de los 16 equipos que participó, cíteme un jugador que dio positivo al COVID. No, nadie. Cíteme. No, yo estaba esperando también. Cíteme un jugador que dio al COVID. Gente de la APF, déjese de joder y de matar el fútbol. Así mismo. Y entre ellos también el fútbol campesino. Pero que se deje de joder ya esta gente. Se callaron todos. Porque le contó que 3 veces ya hizo falta. Mendieta lo saca la amarilla. Y Franco, ¿cuántas veces hizo falta? 16 veces creo que cometió Franco. Le sacó una amarilla, Jorge. ¿Y por qué eso? Porque es Mendieta y el otro es Franco. Así mismo. Sí, señores. Es el amonestado, el Palito Mendieta, en 12 de octubre. Le contó que 3 veces ya hizo falta. Y Franco creo que hizo 6 veces ya. Pero ya no está Franco. Y eso es la inoperancia del árbitro también. No hay necesidad de que le cuente de Coyapó, APP, veamos. ¿Dónde está la persona? Viene el remate, ganaron, viene la contra. Vamos a ver si podemos sentenciar. Vamos a ver aquí, IBC. Por aquí, por Richard y Richard. Ay, Richard, tenías que abrirte por derecha, por favor, Jorge. Sí. Y bueno, estas cosas son lo que debe corregir el 12 de octubre, ¿verdad? Cuando tiene estas posibilidades de jugadas, a pesar de tener el resultado a favor, ¿verdad?, holgado, pero cuando estás perdiendo o estás empatando y tenés estas chances y no sabes utilizarlo, lógicamente que pagas después a la larga, ¿verdad? Entonces yo creo que se debe seguir trabajando en eso, de aprovechar en las contras, saber qué hacer con la pelota, ¿verdad?, principalmente, y después hacer llegar bien los pases. Así mismo, es para no sufrir, señores, porque si vienes un revés en este momento, se te va con todo. Sol de América avanza por derecha, está Noguera, está en el área, saque la muchacha. Muy bien, se anticipó aquí el experimentado Silva, saca por un costado la terna ofensiva por derecha para Sol de América. ¿Sí? Mínimo 5. 5 a 6 minutos. Por eso te digo. El VAR tardó ahí una eternidad. Y ahora te va a cobrar todo. Y como siempre yo le digo, el 2-0 es el resultado más mentiroso, pero ahora no me animo a decir. Ahí no me deja, Adolfo, ahí no me deja.
Sí. Ahí nomás dejado Adolfo. Vamos a dejar ahí nomás. ¿Qué nos pasó en el partido de Olimpia? Teníamos todo y se desboronó. En el segundo se desboronó. O si no, ya decía Adolfo que se vaya ahí a pararse en la esquina en la lluvia. Y sí. Señores, hablando de la que 7 minutos. 7 minutos. Te dije, 7 minutos. Callate, tranquilo. Cuidado, señores. Hay tiro libre por el sector derecho. Lo tiene Esparza. Ay, señores. Saque los muchachos en el centro. Muy cerrado. Mauro. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada y SRC Electrodoméstico Grupo Itagua S.A. Tiempo cumplido. 45 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta David Confecciones. Desde Villa Elisa, fecha número 13, torneo de apertura. Sol de América está cayendo, lo gana 12 de octubre por 2-0. Viene la contra, se va con todo. Está Richa, sí, señores. Acomoda, vamos a ver. El balón no pudo, se anticipó y lo ganó de vuelta aquí. Santiago está sacando, se iba con todo el 12, Jorge. Sí, y otra vez pasó mal ahí Richard Salinas cuando tenía la posibilidad de sacar un pase a contrapiernas y ya creo que no le quedó un poco de fuerza también en ese pase para Velázquez que venía atrás. Así mismo, señores, ¿hasta cuánto jugamos, Adolfo? Hasta el minuto 97 nos vamos, compañero. Perfecto, claro que sí, que podría ser uno más después. Así nomás, señores. Vamos a ver qué dice el árbitro principal. Va corriendo los minutos. ¿Qué pasó aquí? Lo llaman del VAR aparentemente. ¿Es para una falta, para una roja? Posición adelantada. No. ¿Para qué lo llaman a Adolfo? Dígamelo, señor. Pedro, disculpame, de pasada estuve viendo de madrugada un cotejo de uno de los Liga de Campeones, creo que era de Arabia. Sí. Me recuerdo bien el país, pero uno de ellos del equipo era de Egipto. Más de 40 segundos no tardaron en tomar una decisión en cuanto al consulta del VAR. Añade, 5 o 6 minutos. ¿Y eso sabe por qué? Acá viene la contra, vamos a ver vamos a ver si puede ser sentencia, no se quedó ahora sí, señores, golazo, me levanto, te aplaudo, carajo, qué golazo, señores, por Dios, Richard, por Dios, Davista, qué golazo, qué pedazo de gol, por Dios. Señores, levántese, aplauda, apaga las luces, cierren todo enojado, señores. ¡Qué exquisite! Pero, ¿qué clase le puso? ¿Qué le puso? Esos pétalos de rosa por el pie. Lo deja pagando a Gavilán. Tercero del compromiso. Tercero por el 12 de octubre. ¡Qué gusto, señores! ¡Déjenme decirlo! ¡Esto es para vos, Figueredo! ¡Vigaliza! Fecha número 13. Sol de América 0. 12 de octubre 3. Momento del gol. Minuto 48. Va dedicado para los pocos solenses unicolor que existe dentro del país. Jorge, realmente para levantar y aplaudir. Bueno, cuando le decíamos a Salinas que se equivocaba mucho, constantemente parecía muy acelerado Salinas, ¿no? Inclusive tuvo muchas ocasiones, equivocaciones en los pases, y aquí, lógicamente, ya era imperdonable si esto desperdiciaba otra vez Salinas. Pero esta vez sí lo hizo con mucha categoría, con mucha clase. Yo creo que también con el relajamiento de tener ese marcador a favor, Salinas se atrevió a definir de esa forma de cucharita sobre Gavilán, con exquisitez, con categoría, con clase. Esto sirve mucho también para el jugador para tomar confianza y para que, lógicamente, vaya afianzándose. Tercero para el 12 de octubre lo hizo Richard Salinas, señores, golazo, goleada del cuadro itagüeño. Y por ende, el 12 de octubre, que con esto impone respeto en de Luis Alfonso Gianni para los próximos partidos de local ahí en Copa Internacional.
Permítame, señores, tengo mi jockey al nivel de los saco para Richard Salinas. Richard Salinas, Adolfo. Richard Salinas, un futbolista oriundo de Pirayú, ciudad paraguaya, hijo de Sebastián Benítez y Wilfrido Salinas. Richard creció en una familia bastante humilde, por lo que ayudaba a su padre en una zapatería, así como debía admirar la habilidad de su madre con la confección de Ñandutí. Sus primeros pasos fueron para el Escuela de Fútbol de Club Tembetarí y el Club Campo Vía de Pirayú. Así mismo, señores, así que el pirayuense Salinas, señores, puede venir más y puede venir más. Que bien, señores, se va con todo, está de vuelta Paredes, se le quedó atrás. Monumento, señores, terrible lo que está corriendo todavía el topo Jorge, Carlos, Carlito y Adolfo. 97 minutos van a ser y sigue corriendo como un pendejo el topo Cáceres, Jorge. Sí, creo que el topo hoy ha demostrado que está ya para completar los partidos que se vienen, lógicamente no exigirlo mucho, diríamos ya también por su edad, por la cantidad de partidos que hay, y creo que podría llegar de buena forma inclusive al partido ante Huachipato, inclusive ya lo pudo haber descansado también Sarabia después del 2-0, pero ya completó con los cambios. Así mismo, señores, y me parece que podría estar para el segundo tiempo, igual que está el topo. Aquí gana la posición de vuelta, está Palito, lo tocaron, pero está la contra, tiene que retroceder, tiene que ser amarilla. Contalo también ahí cuando ya está haciendo la falta. Hablamos del número 320, sí señor. Villalba hace rato que ya tenía que haber sido la segunda. Pero bueno, aquí señores, se salva de vuelta. Hay tiro libre, mitad de terreno para el 12. Verdulería y frutería Julieta, la única. Pasito al mercado municipal David, confecciones 092-890-093. Cecilio González, Esperanza Republicana, lista y opción 4. Sí, señores, es lo último del compromiso. Estamos goleando y golea. Viene el centro por derecha. Baja de pecho Salinas. Vamos a ver qué hace Velázquez. Quería destacar, pero no pudo. Ahí lo tiene de vuelta. ¿Para quién? Es para el número 2. Necesita de vuelta el balón. Dice nada más. ¡Sí, señores! ¡Final del compromiso! Para Itauguá Deportivo relató Pedro Alcides. Final, señores, en Villa Elisa. No estamos acostumbrados a ganar ahí. En Villa Elisa, señores. Parecía que estamos jugando en casa. Le dimos otra cachetada. Le dimos su propia medicina. Los quitamos de vuelta los 3 puntos que nos despojaron en casa. Sí, señores, hoy le decimos Sol de América más positivo que nunca. Final, señores, Sol de América 0, 12 de octubre 3. Sí, señores, 3. Fecha número 3 de la apertura. Nos quedamos con el comentario final de Jorge que lo presenta. Cooperativa de Pacaraí limitada al servicio a la gente. Muchas gracias. Nos quedamos contigo, Jorge. Bien, señores, victoria más que importante porque era un partido de 6 puntos, como decíamos, un duelo directo para seguir dependiendo de sí mismo para la permanencia, justamente ante Sol de América, que estaba ahí en el penúltimo lugar del promedio. Un Sol de América que tuvo varios cambios, al igual que los Odures también, que presentó un equipo mix hoy, después del partido intenso también del martes por Sudamericana. Hizo descansar algunos titulares, ingresaron algunos para el segundo tiempo, pero el 12 de octubre de a poquito el Cabo Sarabia va encontrando, diríamos, un patrón de juego y también los que pueden alternar, lo que pueden jugar de local, lo que pueden jugar a nivel internacional, y lógicamente priorizando siempre el plano local. Gran partido de los muchachos en todas las líneas, muy poco trabajo para Mauro Cardoso, una defensa y un medio campo excepcional. Generalmente se dice cuando tenés un medio campo bueno, la defensa trabaja poco, y aquí el 12 de octubre lo notó, porque el Topo Cáceres hizo el trabajo doble, un trabajo doble de estar ahí cerca de los centrales, de estar recuperando en el medio, inclusive llegando en ataque y convirtiendo un gol de cabeza en el primer tanto para el 12 de octubre. Luego el penal dilatado, que al final fue penal porque era penal, que lo consiguió Ariel Núñez
y la exquisitez, el remate de Pablo Velázquez para el 2-0, y con eso el 2 de octubre ya sacaba una ventaja muy importante a un Sudamérica que no encontraba el camino, no encontraba el conducto para hacer daño al 12 de octubre. Entonces dejó más espacios y ya en tiempo de recuperación, con ese espacio regalado, con esa desesperación del unicolor, Pablo Velázquez, que descarga para Licha Salinas por el sector derecho en el avance, y que más que nunca tuvo esa tranquilidad para definir, y la definió de muy buena forma, de cucharita, al estilo Messi, sobre Gavilán para el 3-0, y así terminar liquidando el pleito a favor del Globo Itagüí. Licha Salinas que debe de ajustar algunos detalles para poder concretar las otras posibilidades que tiene, y en esta ocasión yo creo que este gol le puede ayudar bastante. Ahí está Víctor el Topo Cáceres, el Topo, nuevamente la figura en el 12 de octubre, así que sigue siendo, diríamos, constantemente importante en el esquema de Saravia, el Topo Cáceres. Y contentos por esta victoria, contentos porque el 12 de octubre va escalando y va sentando una buena base también en el promedio, y llega de buena forma para el martes ante Huachipato, el visitante por la Sudamericana. Esperemos que traiga también un buen resultado ahí desde el país andino. Gracias a todos los amigos por su sintonía, gracias a la dirección de la radio, gracias a Carlito, gracias a los compañeros, gracias a las casas comerciales. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes con Itagüá Deportivo de 12 a 14 horas. Vamos a ver si tenemos también algunos protagonistas el lunes, y lógicamente con todo lo que se viene ya en la semana a puro fútbol. Sigue el fútbol mañana, el clásico más añejo, domingo y lunes. Hoy fue programada también la fecha 14 y 15, en donde los octubre volverá a jugar el próximo viernes ante Luqueño de local por la 14, y en la 15 jugará un domingo, después de mucho tiempo, un domingo otra vez Carlito, ante el Libertad de visitante. Gracias, buenas noches. Corrección, tu gallardía te dará glorias que en el deporte tú ganarás. Itagua Deportivo. 12 de octubre, mi club querido. Itagua Deportivo. Allá ya están los que en la lucha para tu historia llena de gloria. Luego triunfos te brindan 101.7 FM. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo.